La tarde. La luz se filtraba oblicuamente a través de las altas ventanas del salón comunitario de Santa María la Mayor, conmoviendo las tablas del suelo desgastadas con un tono pálido oro de noviembre. La señorita Jane Marple, sentada en su silla habitual cerca del nivel, observó la escena animada que tenía delante con la gentil atención que se ha convertido en una segunda naturaleza a lo largo de sus muchos años en el pueblo. El silencio anual. La subasta siempre fue una ocasión que sacó a la luz peculiaridades de la naturaleza humana, reflexionó, muy parecida a la fiesta de la cosecha o el bazar de Navidad. Había algo en la combinación de donaciones caritativas y adquisición competitiva que reveló carácter de maneras inesperadas. Más té, la señorita Marple. La señora Vantry se acercó apresuradamente con la tetera, su cara enrojecida por el esfuerzo de organizar. Va bastante bien, ¿no crees? Hemos tenido muchas más ofertas este año que el último. De hecho, respondió suavemente la señorita Marple, aceptando la copa, aunque confieso que me sorprendió ver tanto entusiasmo por el lote 27. Uno pensaría que eran las joyas de la corona más que una caja de rapé de plata. La señora Vantry bajó su voz conspiradora. Entre tú y yo, Leonard Arkwright ha sido insoportable al respecto. Uno pensaría que estaba donando el palacio de Buckingham en sí. Se lo ha estado diciendo a todo el mundo que escuchará que vale más que el pasillo en el que nos encontramos. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente mientras ella reanudaba su labor de tejer. ¡Qué generoso de él para desprenderse de él! ¡Oh! Él no se desprende de nada que realmente le pertenezca. Estoy segura de ello, dijo la señora Vantry con cierta aspereza. Pero si hace una gran pieza central de las mesas de la subasta. Ven a echar un vistazo si te gusta. Dejando a un lado su tejido con cuidadosa precisión, la señorita Marple se levantó y acompañó a su amiga al área de exhibición. El salón había sido transformado para la ocasión. Largas mesas de caballete alineaban las paredes, cada una con objetos donados por los residentes más prósperos de Santa María y el distrito circundante. Había conservas y bordados, cojines, un conjunto de hierros de fuego bastante bonito, varias acuarelas de dudoso mérito artístico y un número sorprendente de libros que parecían como si hubieran estado acumulando polvo en los áticos durante décadas. Pero el lote 27 ocupaba el lugar de honor en una vitrina de cristal cerrada con llave en el centro de la habitación. La caja de rapé de plata brillaba bajo la luz de la lámpara, su superficie grabada con un intrincado patrón de hojas de parra y lo que parecía ser un escudo familiar. La señorita Marple se inclinó ligeramente para examinarlo más de cerca, tomando nota de la artesanía con aprecio. Siglo XVIII, creo, murmuró, y bellamente conservado. El señor Arkwright insiste en que pertenecía a una familia aristocrática menor, dijo la señora Vantry, aunque ha sido bastante vago sobre los detalles de cómo lo adquirió. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, una fuerte voz resonó por todo el pasillo. Admirando mi contribución, señoras. Leonard Arkwright se dirigió hacia ellos, un hombre alto y bien alimentado, de unos 60 años, con la manera segura de alguien acostumbrado a ser oído. Su chaleco se tensó ligeramente en la cintura y llevaba una cadena de reloj de oro que captó la luz mientras se movía. Una pieza preciosa, ¿verdad? Trabajo de plata georgiano en su máxima expresión. El sello distintivo solo te dice su valor. Es ciertamente muy guapo, dijo la señorita Marple suavemente, aunque me imagino que el valor real reside en su historia. Las reliquias familiares a menudo lo hacen. Algo parpadeó brevemente en la expresión de Arkwright, pero se recuperó rápidamente. Muy bien, aunque lo adquirí a través de canales perfectamente legítimos, se lo aseguro. Una venta de bienes hace algunos años. Los propietarios anteriores estaban pasando por momentos difíciles. Es triste decirlo. ¿Cómo? Desafortunadamente para ellos, observó la señorita Marple, sus suaves ojos azules detrás de sus gafas. Arkwright se aclaró la garganta. Sí, bueno, lo importante es que va a recaudar una suma sustancial para el fondo del techo de la iglesia. He estado viendo la hoja de licitación y ya estamos hasta 25 libras. Bastante notable para una subasta de pueblo. Se alejó para aceptar las felicitaciones del vicario, dejando a la señorita Marple y a la señora Vantry intercambiando miradas. Hay algo sobre ese hombre, murmuró la señora Vantry. Siempre lo ha habido.
¿Recuerdas cuando llegó por primera vez al pueblo hace 5 años, alegando haber hecho su fortuna en las colonias? Nadie le creyó del todo entonces, y no estoy segura de hacerlo ahora. La señorita Marple no dijo nada, pero su mirada se desvió ligeramente hacia un hombre de aspecto ansioso que estaba estudiando la caja de rapé con una intensidad que parecía desproporcionada. Tenía quizás 50 años, con cabello ralo y canoso, y gafas que seguía ajustándose nerviosamente. Su abrigo, aunque limpio y bien cepillado, mostraba signos de remiendo cuidadosamente hecho en los puños. —¿Quién es ese caballero? —preguntó la señorita Marple en voz baja. La señora Vantry siguió su mirada. —Oh, ese es el señor George Elcott. Llegó al pueblo hace unas 6 semanas. Ocupa habitaciones en la pensión de la señora Price en la calle principal. Se mantiene muy reservado. Pobre hombre. Viudo, creo. Alguien dijo que había sido clérigo en Manchester antes de retirarse. La señorita Marple observó cómo el señor Elcott sacaba un lápiz de su bolsillo y se acercaba a la hoja de oferta junto a la vitrina. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía, y miró alrededor casi febrilmente antes de retroceder. Había algo casado en su expresión, pensó. Le recordó de manera muy distinta a Walter Edmonds, el ayudante del granjero, que había descubierto que su empleador engañaba sistemáticamente a los clientes y había luchado con el dilema moral de si hablar o no. La sala estaba llena de forma constante ahora a medida que avanzaba la tarde. La señorita Marple reconoció la mayor parte de las caras. Allí estaba el coronel Melcher con su esposa, ambos examinando un conjunto de estampados botánicos con más cortesía que entusiasmo. El joven Raymond West había acompañado a su tía Jane al evento, aunque parecía bastante aburrido y no dejaba de mirar su reloj de pulsera. El doctor Haddock estaba cerca de la mesa de té, ocupado en lo que parecía ser una discusión acalorada sobre el cricket con el gerente del banco. Pero fue una mujer con un vestido gris plateado la que atrapó la atención particular de la señorita Marple. Estaba de pie en la sombra cerca de la puerta lateral, su postura rígida, su mirada fija e inquebrantable sobre la vitrina que contenía la caja de rapé. La señorita Marple estimó que su edad rondaba los principios de los 40. Su vestido, aunque bien hecho y elegantemente cortado, mostraba señales inequívocas de ser de varias temporadas antiguas y cuidadosamente mantenido. El dobladillo había sido bajado y vuelto a coser con exquisita precisión. «Esa es la señora Clara Ensave», añadió la señora Vantry, siguiendo la línea de visión de la señorita Marple. «La costurera de Church Lane. Bastante talentosa con la aguja. En realidad, ella hizo este vestido que llevo puesto». «Ensave», repitió la señorita Marple pensativa. «Es una familia local. Se casó con una. Su marido, Walter Ensave, murió hace 3 años. Su familia ha estado en el distrito durante generaciones, aunque habían caído en el mundo bastante mal para cuando Walter heredó. Deudas de juego, creo, o tal vez malas inversiones. Clara se quedó con muy poco. Ha intentado salir adelante con su costura, pero no debe haber sido fácil». La señorita Marple continuó observando a la señora Ensave con tranquilo interés. El rostro de la mujer estaba pálido y demacrado, y sus manos, fuertemente entrelazadas en su cintura, mostraban los nudillos blancos. Mientras la señorita Marple observaba, la mirada de la señora Ensave pasó de la caja de rapé al señor Elcott, que ahora estaba de pie cerca de la mesa de refrigerios, mirando incómodamente mientras el vicario intentaba entablar conversación con él. La expresión que cruzó los ojos de Clara Ensave en ese momento era compleja y preocupante. Había reconocimiento, sin duda, pero también algo que podría haber sido desesperación o tal vez un llamado a la comprensión. Era el tipo de mirada que la señorita Marple había visto antes en circunstancias que no habían terminado felizmente. El señor Elcott pareció percibir el escrutinio. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de la señora Ensave al otro lado de la sala llena de gente. Durante un largo momento ninguno de los dos se movió. Entonces, el rostro de Elcott se sonrojó y se dio la vuelta de repente, casi chocando con una mesa cargada de conservas. «¡Qué torpe!», comentó la señora Vantry. «El pobre hombre parece positivamente afectado». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Yo más bien creo que sí». La tarde continuó en una agradable confusión de conversación y el suave rasguño de lápices sobre hojas de licitación.
La señorita Marple notó con interés que el señor Arcrite hacía un punto de circular entre los invitados, llamando la atención sobre su caja donada en cada oportunidad. Parecía particularmente ansioso por asegurarse de que todos comprendieran su valor y su procedencia, aunque sus cuentas se volvían vagas cuando se le presionaba para obtener detalles específicos sobre la venta de bienes donde la había adquirido. A las 4, la esposa del vicario, la señora Clement, se disponía a hacer el anuncio de las ofertas ganadoras. Ella se posicionó cerca de la vitrina, un llavero en la mano. Si pudiera tener la atención de todos, gritó, su voz escuchándose a través del pasillo que iba calmándose poco a poco. Estamos a punto de revelar los ganadores de la subasta silenciosa de este año. Debo decir que la generosidad ha sido simplemente abrumadora. Una pequeña multitud se reunió mientras la señora Clement comenzaba a desbloquear la vitrina de cristal para recuperar las hojas de licitación. La señorita Marple observó desde su silla, anotando con interés que tanto el señor Elcott como la señora Ensaf se habían acercado, aunque mantenían una distancia prudente entre sí. El señor Arcrite se quedó con los brazos doblados, con una expresión de satisfacción propietaria. La señora Clement metió la mano en el estuche para retirar la hoja de oferta adjunta al lote 27. Entonces, jadeó. «Cielos», dijo, su voz elevándose de tono. «Se ha ido. La caja de rapé ha desaparecido». La sala estalló en confusión y exclamaciones. La señorita Marple se levantó de su silla con una rapidez que desmentía sus años y se dirigió silenciosamente hacia el frente. El estuche de cristal estaba abierto ahora, y la señora Clement tenía razón. El cojín de terciopelo, donde había descansado la caja de rapé de plata, mostraba solo una hendidura con la forma de una pequeña caja rectangular. La caja en sí había desaparecido. La señorita Marple movió su mirada metódicamente a través de los reunidos. El rostro del señor Arcrite se había vuelto de un alarmante tono rojo. La señora Ensaf estaba congelada, con una mano presionada contra su garganta. Y el señor George Elcott, señaló con especial interés, ya había comenzado a moverse hacia la puerta lateral con la silenciosa determinación de un hombre que deseaba mucho estar en otro lugar. Iba a ser, reflexionó la señorita Marple, una velada muy interesante, sin duda. La confusión en el salón había dado paso a algo cercano al pandemonio. La señora Clement seguía con la mano presionada contra su boca, mirando el cojín de terciopelo vacío como si quisiera que la caja reapareciera por pura fuerza de consternación. El señor Arcrite había avanzado, su rostro ahora al borde del púrpura, y estaba exigiendo en tonos cada vez más altos que se cerrara inmediatamente la sala y que todos buscaran. «Absoluta indignación», gritó. «Esa pieza valdría 100 libras si valiera 1 centavo. Alguien aquí es un ladrón, y por Dios, lo encontrarán». El vicario, el señor Clement, levantó las manos en un gesto apaciguador que tuvo poco efecto. «Ahora, Leonard, no nos apresuremos. Estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable. Quizás fue movida para su custodia». «¿Movida?». La voz de Arcrite se elevó aún más. «¿Por quién?». «El estuche estaba cerrado. Mi donación estaba segura cuando la revisé no hace ni 20 minutos». La señorita Marple se había posicionado cerca de la vitrina, observando la escena con el interés desprendido que podría haber traído a una obra de teatro particularmente atractiva. La puerta de la vitrina colgaba abierta, sin revelar signos de daño en la cerradura o en las bisagras. El cojín de terciopelo mostraba una clara impresión donde había descansado la caja de rapé, y la hoja de oferta estaba exactamente donde debía estar, unida a un pequeño clip de latón en el interior del estuche. «Señora Clement», dijo la señorita Marple con suavidad, esperando una pausa en el alboroto general. «¿Cuándo fue la última vez que vio la caja de rapé realmente en el estuche?». La esposa del vicario se volvió hacia la familiar voz. «Oh, señorita Marple. Bueno, déjeme pensar. Revisé todos los lotes a las 3, solo para asegurar que todo estaba en orden antes de los anuncios finales. Estaba allí entonces, estoy bastante segura, y el estuche estaba cerrado en ese momento. Sí, por supuesto. Guardo la única llave en este anillo». La señora Clement levantó la pequeña colección de llaves que colgaban de su cinturón. «El estuche ha estado cerrado desde que se instaló ayer por la noche. Sin embargo, se abrió con bastante facilidad ahora mismo,
señorita Marple. ¿Por qué? Sí, simplemente use la llave, como siempre hago. La señorita Marple se inclinó para examinar la cerradura más de cerca, produciendo una pequeña lupa de su bolso con la naturalidad y eficiencia de alguien que mantenía tales artículos fácilmente disponibles. El mecanismo apareció completamente intacto. No los arañazos estropearon la superficie del latón. No los signos de forzamiento perturbaron la suavidad del funcionamiento de los volteadores. «¡Qué tan curiosa!», murmuró. El coronel Melchett se había hecho cargo de la situación con la enérgica autoridad de un hombre acostumbrado a mandar. En este momento, todos, por favor mantengan la calma. Alguien ha salido del salón en la última hora. Un murmullo general sugería que varias personas habían salido brevemente para diversos propósitos. El doctor Haydock se había ido a su automóvil a buscar su pipa. La señora Bantry había caminado hasta el final del carril para hablar con su jardinero sobre la colección de conservas. El joven Raymond West admitió, con cierta timidez, que había dado un giro alrededor del cementerio para estirar las piernas. La señorita Marple, sin embargo, había fijado su atención en la propia hoja de licitación. Ella la dibujó con cuidado del estuche con 2 dedos, sosteniéndola hacia la luz. «Señora Clement, ¿puedo examinar esto por un momento?» «Por supuesto, querida, aunque no sé cómo eso nos ayudará a encontrar la caja de rapé». La hoja de licitación mostraba una columna de nombres y cantidades escritos en varias manos con distintos grados de legibilidad. Los ojos de la señorita Marple recorrieron la lista con precisión metódica. Las cantidades aumentaban constantemente. 10 libras, 15 libras, 18 libras. Y en la parte inferior, escrito en una apretada mano bastante temblorosa, la parte ganadora de 27 libras y 10 chelines, firmados por George Elcott. Ella acercó el papel a su rostro, inclinándolo cuidadosamente bajo la luz de la lámpara. La tinta en la entrada inferior parecía ligeramente diferente de las otras, quizás un tono más oscuro. Y había algo más, unas débiles manchas alrededor de los bordes de las letras, como si alguien las hubiera presionado contra la tinta aún húmeda. «Coronel Melchett», dijo en voz baja, «creo que deberíamos hablar con el señor Elcott sobre su oferta ganadora». El coronel se giró, asintiendo rápidamente. «Muy bien. ¿Dónde está el compañero?» «Elcott, digo. Elcott». Pero un rápido vistazo a la sala reveló lo que la señorita Marple ya había sospechado. Un caballero un poco nervioso, con los puños del abrigo remendados, no estaba a la vista. «Estuvo aquí hace un momento», dijo la señora Bantry, mirando a su alrededor con creciente preocupación. «Lo vi cerca de la mesa de té cuando la señora Clement abrió el estuche». «La puerta lateral», observó la señorita Marple, mirando hacia la salida que conducía al carril que corre junto al pasillo. «Lo noté moverse en esa dirección justo cuando se hizo el descubrimiento». El doctor Haydock se dirigió a la puerta y la abrió, revelando el crepúsculo que se avecinaba más allá. «Bueno, ya se fue. Extraño comportamiento de un hombre que acaba de ganar un lote de premios, ¿no crees?» «Lo más extraño», asintió la señorita Marple, aunque tal vez comprensible dadas las circunstancias. El señor Arcrite se había aprovechado de esta nueva información con furia previsible. «Ahí lo tienes. El hombre es un ladrón. Ganó la subasta, robó su propio premio para no tener que pagar por él. Es tan claro como la nariz en tu cara». «Lo es». El tono de la señorita Marple era suave, pero algo en él hizo que varias personas hicieran una pausa. «Confieso que lo encuentro bastante desconcertante. Si el señor Elcott quería evitar pagar por la caja de rapé, solo necesitaba abstenerse de pujar en absoluto». «Quizás no pudo evitarlo», sugirió el coronel Melchett. Se dejó llevar por el momento y pujó más de lo que podía permitirse, y entonces entró en pánico. «Una posibilidad», admitió la señorita Marple, aunque todavía no explica cómo abrió una caja con cerradura sin llave y sin dejar ninguna marca en la cerradura. Esta observación arrojó un momento de silencio sobre el grupo. La señora Clement apretó su llavero con más fuerza, como si alguien pudiera intentar arrebatárselo de su alcance. Fue Clara Ensab quien rompió el silencio. Ella había estado inmóvil durante toda la conmoción, su vestido gris plata mezclándose con las sombras cerca de la pared. Ahora dio un paso adelante, su rostro pálido pero compuesto. «Quizás», dijo en voz baja y controlada,
El señor Elcott es inocente de cualquier robo. Quizás se fue porque estaba asustado. Arcrite se volvió hacia ella. ¿Asustado de qué, Pretel? Las manos de Ensaf se retorcieron juntas en su cintura, y la señorita Marple notó que no llevaba anillo de bodas, aunque una leve hendidura en su dedo sugería que uno había estado allí durante muchos años y recién removido. De ser acusado injustamente, dijo Clara. Sucede, ya sabes. Un extraño en el pueblo, un hombre de medios modestos, ganando un valioso premio. La gente hace suposiciones. «Pareces muy ansiosa por defenderlo», preguntó Arcrite, entrecerrando los ojos. «¿Conoces al hombre?» Clara sintió un rubor subir por su cuello. «Sé lo que es ser juzgado injustamente, señor Arcrite. Creo que todos lo sabemos, si somos honestos». La tensión era palpable, y la señorita Marple lo archivó para su posterior consideración. Había historia allí, capas de significado bajo la superficie. Lo había visto a menudo en ese Temer y Mead. El pasado tenía una forma de afirmarse en los momentos más incómodos. «Bueno, estar aquí de pie discutiendo no encontrará mi caja de rapé», declaró Arcrite. «Voy a encontrar a Elcott yo mismo». El hombre no pudo haber ido lejos. Se dirigió hacia la puerta, pero el coronel Melchett lo interceptó con una mano firme en el brazo. «Ahora mira aquí, Leonard. No podemos tener justicia por mano propia. Si ha habido un robo, es asunto para la policía. Llamaré al inspector Slack directamente». «Slack». Arcrite resopló. Ese incompetente no reconocería una pista ni aunque le mordiera la nariz. La señorita Marple, que tenía sus propias opiniones sobre las habilidades del inspector Slack, consideró que esa evaluación era dura. Slack no era el más imaginativo de los hombres, pero era minucioso. Ella volvió a la hoja de licitación, inclinándola una vez más bajo la luz. Definitivamente había algo irregular en la última entrada. El papel mostraba una tenue impresión, como si alguien hubiera escrito en una hoja colocada encima, o tal vez escribió algo en esa misma hoja y luego lo borró. Ella había visto aquello antes. Su sobrino Raymond había intentado una vez alterar su boletín escolar de esa forma, con resultados que no engañaron a nadie. «Señora Clement», dijo, «¿se distribuyeron las hojas de licitación todas a la vez, o se completaron a lo largo de la tarde?» «Oh, la gente podía pujar cuando quisiera, señorita Marple. Las hojas se colocaron junto a cada lote esta mañana, y los postores simplemente agregaron sus nombres y cantidades según les pareciera. Les animamos a volver y aumentar sus ofertas si habían sido superados». «Ya veo. Entonces alguien podría haber escrito en esta hoja, luego pensarlo mejor y escribir algo diferente». La señora Clement miró dudosa. «Supongo que sí, aunque no puedo imaginar por qué. El objetivo de una subasta silenciosa es que te comprometas con tu oferta». La señorita Marple no dijo nada, pero su mente trabajaba como un reloj bien mantenido. Alguien había alterado esa hoja. Estaba cada vez más segura. La pregunta era si ese alguien había sido el señor Elcott o alguien más. La reunión empezaba a dispersarse ahora, con el coronel Melchett insistiendo en que todos proporcionaran sus nombres y direcciones antes de marcharse. La señorita Marple se dirigió lentamente a la sala de capas, aparentemente para recuperar su abrigo, pero en verdad para pensar sin distracción. El guardarropa era un espacio estrecho, bordeado de ganchos y estantes, repleto con las prendas de exterior de 3 docenas de aldeanos. La señorita Marple permaneció en silencio entre los abrigos y bufandas, respirando el olor familiar de lana, bolsitas de lavanda y ese indefinible aroma a humedad que parecía adherirse a todos esos espacios. Fue entonces cuando notó algo distintivamente extraño. En el suelo, parcialmente ocultas bajo una hilera de pesados abrigos de invierno, yacían las gafas de un caballero. Los marcos estaban ligeramente doblados, como si hubieran sido dejados caer o tirados con prisa. La señorita Marple se inclinó y los recogió. No eran gafas caras, pero habían sido cuidadas, lentes limpias y sin arañazos. Los levantó, recordando que el señor Elcott usaba gafas. Estaba bastante segura de eso. Él se las había ajustado nerviosamente mientras estudiaba la caja de rapé. Si estas eran suyas, y si las había dejado caer aquí, entonces él había estado en la sala de capas. Pero ¿cuándo y por qué? Estaba a punto de volver al pasillo principal cuando escuchó voces fuera de la puerta del guardarropa.
La conversación era baja y urgente. La señorita Marple, que nunca se consideró una espía, permaneció muy quieta. «Tienes que entrar en razón», dijo una voz de mujer. Era Clara Ensaf. «Esto ha ido demasiado lejos. No sé de qué estás hablando». La segunda voz era joven, femenina, con un borde defensivo. «¿Lo sabes?» «Claro que lo sabes», replicó Clara. «Y creo que sabes dónde está. Y aunque lo supiera, ¿por qué debería decírtelo? No tienes derecho a interrogarme. Yo tengo más derecho del que imaginas». Hubo una pausa, seguida de pasos apresurados que se alejaban. La señorita Marple esperó un momento antes de salir del guardarropa, las gafas colocadas con cuidado en su bolso. El pasillo ya casi estaba vacío. El doctor Haydock hablaba en voz baja con el vicario cerca de la puerta. La señora Bantry se quedó junto a la mesa del té, preocupada, y Clara Ena había regresado a su posición cerca de la puerta lateral, su expresión ilegible. La señorita Marple se acercó con gentil franqueza. «Señora Ensaf, perdóneme por preguntar, pero, ¿por casualidad sabe dónde ha ido el señor Elcott?» Los ojos de Clara se abrieron ligeramente. «¿Por qué debería saber algo sobre dónde está el señor Elcott?» «No hay razón en particular», dijo la señorita Marple suavemente. «Solo que parecía usted bastante preocupada por su bienestar antes. Parecía sugerir que lo conocía». Clara guardó silencio un largo momento. Luego respondió muy tranquilamente. «Lo conocí una vez hace años. Pero eso no tiene nada que ver con la caja de rapé que falta». «Tal vez no», asintió la señorita Marple. «Aunque espero que esté bien. La tarde se está volviendo bastante fría y él se fue sin abrigo, creo». Ella señaló un abrigo raído que aún colgaba de su percha junto a la puerta. La mirada de Clara siguió el gesto y algo en su expresión cambió, endureciéndose. «Entonces atrapará su muerte», dijo, y se dio la vuelta. La señorita Marple la vio irse. Luego miró una vez más la vitrina vacía, el abrigo abandonado, y la oscuridad acumulándose más allá de las ventanas. En algún lugar, George Elcott caminaba solo en la noche de noviembre, sin sus gafas y sin su abrigo. Tenía un mal presentimiento sobre lo que la mañana traería. El amanecer llegó de mala gana a ese Temerimead, arrastrándose a través de la niebla que se había asentado durante la noche como una invitada no deseada. La señorita Marple, que había dormido mal, se levantó a la hora habitual y estaba sentada en su mesa de desayuno cuando el teléfono sonó con una estridencia discordante. Era la señora Bantry, su voz alta y tensa. «Jane, debes venir de inmediato. Algo terrible ha sucedido. Han encontrado al señor Elcott». La mano de la señorita Marple se apretó sobre el receptor. «¿Lo encontraron? ¿Dónde?» «Detrás del salón de la iglesia. El doctor Haydock está allí ahora, y el coronel Melchett ha llamado al inspector Slack». «Ay, Jane, temo que está muerto». En 20 minutos, la señorita Marple había llegado al pasillo, sus zapatos robustos crujiendo sobre la escarcha endurecida. Un pequeño grupo ya se había reunido, su aliento visible en el aire frío. El doctor Haydock se arrodillaba junto a una figura inmóvil, tendida en la sombra del edificio, mientras el coronel Melchett se mantenía a unos pasos de distancia, con el rostro sombrío. El cuerpo de George Elcott yacía de lado, un brazo extendido como si alcanzara algo. Su abrigo colgaba abierto pese al frío intenso, y su rostro tenía ese tono ceroso que la señorita Marple conocía demasiado bien. La escarcha se había fijado en su ropa, dándole una apariencia casi pacífica, como si simplemente se hubiera acostado a descansar y hubiera sido cubierto por una capa de plata. «Corazón fallido, lo más probable», dijo el doctor Haydock poniéndose rígidamente de pie. El frío no habría ayudado. El hombre estuvo toda la noche afuera sin ropa adecuada. No tiene ningún sentido. La señorita Marple se acercó lentamente, sus ojos atentos captando cada detalle de la escena. El suelo cerca del cuerpo mostraba signos de perturbación en la helada, y había huellas que venían desde la puerta lateral del pasillo, donde yacía Elcott. Pero había algo que la preocupaba, algo que no terminaba de cuadrar con la evaluación del doctor. «Doctor Haydock», dijo suavemente, «¿podría mirar un poco más de cerca? Prometo no molestar nada». El doctor asintió, retrocediendo para permitirle el acceso. La señorita Marple se inclinó con cuidado, apoyándose en su bastón.
La cara del señor Elcott no mostraba signos de angustia ni sufrimiento. Sus ojos estaban cerrados y su expresión era serena. Pero allí, justo encima de su sien izquierda, había un moretón que se oscurecía, pequeño pero distinto. «Doctor», dijo en voz baja. «¿Qué hace? ¿Qué haces con esta marca aquí?» «Para hacer», se agachó a su lado, frunciendo el ceño. Podría haberse golpeado la cabeza al caer. El suelo es bastante duro con las heladas. De hecho, sí, asintió la señorita Marple. Miró la tierra congelada debajo de la cabeza de Elcott. Era suave y sin perturbaciones, mostrando sin señales de impacto. Aunque, me pregunto si cayó aquí en absoluto. Ella dirigió su atención a la manga de Elcott. La tela estaba marcada con tierra y pequeños trozos de grava incrustados en el tejido, como si el brazo hubiera sido arrastrado por un terreno accidentado. Pero aquí, donde yacía el cuerpo, la hierba cubierta de escarcha no mostró tal grava, solo la tierra lisa y húmeda del cementerio. «Le faltan las gafas», observó. «Los usó ayer, estoy completamente segura. Y su abrigo está abierto, como si hubiera salido con mucha prisa, o si fue arrastrado después de caerse». El coronel Melchett se había acercado, escuchando con la atención que había aprendido a prestar a las observaciones de la señorita Marple. «¿Qué está sugiriendo, señorita Marple?» «Estoy sugiriendo», dijo ella con cuidado, enderezándose, «que es posible que el señor Elcott no haya muerto precisamente donde lo encontramos, y que su muerte puede que no haya sido del todo natural». Un murmullo recorrió la pequeña reunión. La señora Bantry se quedó sin aliento, y el vicario, que acababa de llegar, lució completamente angustiado. «Asesinato», dijo el coronel Melchett sin rodeos. «Aquí en Santa María, no es sin precedentes», respondió la señorita Marple. «Aunque sinceramente espero estar equivocada. Sin embargo, creo que deberíamos esperar al inspector Slack antes de mover el cuerpo». El doctor Oak examinó el hematoma con más cuidado, su expresión cada vez más preocupada. «Puede que tengas razón. El ángulo es incorrecto para una caída simple. Y tienes razón sobre la grava en su manga. Debería haberme dado cuenta de eso inmediatamente». La señorita Marple se alejó del cuerpo, su mirada viajando a través del suelo cubierto de escarcha. Las huellas eran más claras ahora con la luz que se fortalecía. Un juego parecía pertenecer a un hombre de construcción sólida. Impresiones profundas y pesadas en la tierra blanda cerca de la puerta. Pero había otro juego también, más ligero y delicado, que iba desde la entrada lateral y luego daba la vuelta hacia la carretera principal. Ella siguió las impresiones más claras con cuidado, anotando dónde se superponían con las más pesadas, dónde divergían, dónde se detenían. Cerca de la esquina del edificio, parcialmente oscurecido por una maraña de vegetación muerta, algo captó la luz de la mañana. La señorita Marple se inclinó y lo recuperó con la esquina de su pañuelo. Era un hilo, quizá de 3 pulgadas de largo, de tela gris plata. El material era fino, el tejido distintivo. Ella había visto ese tipo de tela recientemente, aunque le tomó un momento ubicarlo. Entonces el recuerdo se cristalizó. El vestido de Clara Ensaf, usado en la subasta de ayer, había sido precisamente de este color y calidad. La señorita Marple dobló el hilo cuidadosamente en su pañuelo y lo guardó en su bolso. No dijo nada a los demás, pero continuó su examen del suelo. Las huellas contaban una historia, si uno sabía leerlas. Alguien había estado de pie aquí, cerca de la puerta lateral. Alguien había esperado. Y cuando el coro emergió, había habido un enfrentamiento de algún tipo. ¿Lo habían golpeado aquí y luego arrastrado hasta donde yacía ahora? ¿O había caminado, herido y confundido, antes de derrumbarse? La escarcha dificultaba determinar la secuencia precisa de los acontecimientos. Pero la señorita Marple estaba cada vez más convencida de que George Elcott no había muerto por causas naturales. El inspector Slack llegó con su combinación habitual de bullicio y alboroto, tomando inmediatamente el control de la escena con un aire de competencia agresiva que no terminaba de enmascarar su incertidumbre subyacente. Examinó el cuerpo con perruncteria minuciosidad, interrogó a los presentes de manera que sugería que ya había sacado sus conclusiones y anunció que claramente se trataba de un hombre huyendo de la escena de un robo y sufriendo un colapso fatal. «Abierto y cerrado», declaró. «El hombre roba un objeto valioso. Sale corriendo presa del pánico.
El corazón se desmorona con el frío. Pasa todo el tiempo con estos tipos nerviosos. ¿Y el moretón en su sien? Preguntó suavemente la señorita Marple. El inspector Slack apenas lo miró. Se golpeó la cabeza cuando cayó. Así de simple. Sin embargo, no hay señales de impacto en el suelo donde yace, persistió ella. Y seguramente, si estuviera huyendo, habría tomado su abrigo. La noche era amargamente fría. Tal vez estaba demasiado asustado para pensar claramente, dijo Slack con desdén. O tal vez pensó que el abrigo lo retrasaría. Los criminales no siempre actúan racionalmente, señorita Marple. No, estuvo de acuerdo ella suavemente. Aunque a menudo he descubierto que los seres humanos, criminales o no, actúan con cierta lógica interna si uno se toma la molestia de entenderla. Inspector Slack hizo un ruido que podría haber sido acuerdo o irritación y volvió su atención a la organización de la eliminación del cuerpo. La señorita Marple se quedó observando un momento más. Luego caminó lentamente de regreso hacia la entrada lateral del salón. La puerta estaba entreabierta, mostrando el interior oscuro más allá. Entró, dejando que sus ojos se adaptaran a las sombras. El guardarropa estaba a su izquierda, y se movió hacia él con silencioso propósito. El abrigo raído del señor Elcott aún colgaba en su percha, precisamente donde había estado la noche anterior. Ella lo examinó cuidadosamente, notando un remiendo en las costuras, el forro desgastado que había sido zurcido con puntadas meticulosas. En el bolsillo encontró un pañuelo doblado, limpio y cuidadosamente prensado, con las iniciales GE bordadas en una esquina. También había un billete de tren de ida y vuelta desde Manchester, fechado hace 2 meses, y un pequeño cuaderno de cuero. La señorita Marple abrió el cuaderno con cuidado. Contenía direcciones, algunas citas anotadas con letra calambrada, y en la página final una sola frase escrita con evidente emoción. La pluma había presionado tan fuerte que casi rompió el papel. El ENSAF debe recuperar la caja de rapé. La señorita Marple leyó las palabras 2 veces, memorizándolas, antes de reemplazar el cuaderno en el bolsillo del abrigo. La caja de rapé de ENSAF, no la donación de Arcrit, sino la de la familia ENSAF. El tesoro perdido. Ella salió del salón y encontró a Clara ENSAF parada en el sendero, el rostro pálido y demacrado. La costurera se había envuelto en un chal oscuro, pero llevaba el mismo vestido gris plateado que ayer. Cuando vio a la señorita Marple, algo brilló en su expresión, demasiado rápido para que la anciana pudiera identificarlo. Señora ENSAF, dijo suavemente la señorita Marple. Lo siento mucho. Tengo entendido que conocía al señor Elcott. La compostura de Clara se quebró ligeramente. ¿Conocerlo? Hablé con él una vez, hace años. Eso difícilmente constituye conocerlo. Aún así lo defendió ayer cuando el señor Arcrit lo acusó de robo. Defiendo a cualquiera que pueda ser acusado injustamente, dijo Clara, con la voz aguda por algo que podría haber sido dolor o culpa. Es cuestión de principio. Por supuesto, dijo la señorita Marple. Aunque me pregunto, ¿habló usted con el señor Elcott anoche, después de que se descubrió que faltaba la caja de rapé? No lo hice. Sin embargo, usted estaba cerca de la puerta lateral cuando él se fue. Lo noté. Clara ENSAF se irguió, sus manos apretadas dentro del chal. Estaba cerca de la puerta porque deseaba irme. La conmoción era angustiosa. Si está sugiriendo que tuve algo que ver con la muerte de ese pobre hombre, está muy equivocada. No estoy sugiriendo nada, dijo suavemente la señorita Marple. Solo intento entender lo que pasó. Un hombre está muerto, señora ENSAF. Un hombre que aparentemente creía que la caja de rapé perdida pertenecía a su familia. El efecto fue inmediato. Clara palideció hasta los labios, se tambaleó ligeramente y luego se recuperó con visible esfuerzo. No sé qué quiere decir, susurró. Creo que sí, dijo suavemente la señorita Marple. Y creo que, por el bien de todos, sería mejor que la verdad se dijera antes que después. Estas cosas tienen una manera de salir a la luz. Pero Clara ya se había dado la vuelta y apresuró el paso, alejándose por el sendero, con el chal apretado contra el frío matutino. La señorita Marple la observó irse. Luego volvió la mirada hacia la escena detrás del salón, donde el doctor Haydock y el inspector Slack supervisaban la retirada del cuerpo de George Elcott. En algún lugar, estaba segura, la caja de rapé faltante esperaba ser encontrada,
y con ella la verdad sobre lo ocurrido en la escarcha y la oscuridad de la noche anterior. La señorita Marple pasó el resto de la mañana en su sala de estar, la pálida luz de sol invernal filtrándose a través de las cortinas de encaje mientras trabajaba metódicamente a través de los hechos en su mente. Había esparcido varios artículos sobre la pequeña mesa junto a su silla, las gafas que había encontrado en el guardarropa, cuidadosamente envueltas en un pañuelo de papel, el hilo gris plata doblado aún en su pañuelo, y un cuaderno en el que había escrito sus observaciones en clara y precisa letra. La hoja de licitación era lo que más la preocupaba. Se le había permitido conservarla temporalmente con el permiso a regañadientes del inspector Slack, con el entendimiento de que sería devuelta a la comisaría por la tarde. Ahora la examinaba una vez más en la privacidad de su hogar, usando su lupa y la fuerte luz de la ventana. La entrada final seguía siendo sospechosa. La letra era apretada e irregular, como escrita apresuradamente o bajo tensión. Pero fue la tinta la que capturó su atención. Ayer había notado una leve mancha alrededor de las letras. Hoy veía algo más. La tinta tenía una cualidad peculiar, más oscura que la entrada anterior, y cuando sostuvo el papel en ángulo, pudo detectar una ligera depresión en la superficie, como si se hubiera aplicado presión desde arriba. La señorita Marple había visto ese efecto antes. Su sobrina, cuando niña, había intentado falsificar la firma de su madre calcándola sobre otra hoja. El resultado había sido similar, una impresión visible y tinta ligeramente extendida. Tomó una hoja de papel limpia y la colocó sobre la hoja de licitación. Luego pasó suavemente un lápiz blando sobre la superficie. La técnica, leída alguna vez en una historia de detectives, funcionó. Para su satisfacción, las marcas comenzaron a aparecer, revelando el fantasma de palabras escritas en una hoja que alguna vez estuvo encima, o quizá borradas de esa misma hoja. Las marcas eran difíciles de interpretar, pero con paciencia y la luz inclinada, distinguió lo que parecía ser un nombre diferente en la posición ganadora. Las letras eran fragmentarias, pero suficientes para sugerir que no decía originalmente George Elcott. La primera letra parecía una C, quizá una G, y había una H en el apellido. La señorita Marple se reclinó, considerando el hallazgo. Alguien había modificado la hoja de licitación, sustituyendo el nombre de Elcott por otro. El candidato más obvio era Clara Ensaf. Pero ¿por qué querría alguien hacer parecer que Elcott había ganado la subasta cuando, en realidad, la señora Ensaf había presentado la oferta ganadora? La respuesta, cuando llegó, fue simple y siniestra. Si Clara Ensaf hubiera ganado la tabaquera legítimamente, se habría esperado que permaneciera en el salón para pagar su oferta y recoger su premio. Pero si parecía que Elcott había ganado, y si él había salido del salón en circunstancias sospechosas, la atención se desviaría del verdadero ganador. Todos asumirían que Elcott había robado el artículo que supuestamente había ganado pero que no podía pagar. Era inteligente en cierta forma, aunque, reflexionó la señorita Marple, no lo bastante inteligente. La alteración dejó rastros, como siempre ocurre. Y eso planteaba una pregunta inquietante. ¿La persona que alteró la hoja era la misma que golpeó a George Elcott detrás del salón? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La señora Bantry entró, enrojecida y agitada, con el aire inconfundible de quien está a punto de estallar con noticias. Jane, nunca adivinarás lo que acabo de enterarme. La señora Price, que mantiene la pensión donde vivía el señor Elcott, ha estado hablando con todos los que quieran escuchar. Dice que Elcott recibió una visitante 2 noches antes de la subasta. Una mujer con un vestido gris, que no dio su nombre. Hablaron en la habitación de Elcott durante casi 1 hora, y la señora Price dice que en un momento oyó las voces alzarse. La señorita Marple dejó su lupa. ¿La señora Price vio claramente a esta mujer? Bueno, fue bastante vaga con los detalles. Ya sabes cómo es. Pero dijo que la mujer estaba bien vestida, quizá de unos 40 años, y hablaba con un acento educado. Llegó justo después del anochecer y se fue por la entrada trasera. Muy interesante, murmuró la señorita Marple. ¿Y mencionó la señora Price que pudieron haber estado discutiendo? No pudo escuchar palabras exactas, pero dijo que el señor Elcott parecía bastante angustiado después de que la mujer se fue. Se quedó despierto hasta tarde, paseando por su habitación y escribiendo en una especie de cuaderno.
La señorita Marple pensó en el cuaderno de cuero que había encontrado en el abrigo de Elcott, en el bolsillo, con su enfática entrada final sobre la recuperación de la caja de rapé de Enawore. Las piezas comenzaban a formar una imagen, aunque todavía no completa. «Hay más», continuó la señora Bantry, acomodándose en la silla. «El coronel Melchett ha estado haciendo averiguaciones sobre los antecedentes del señor Elcott. Parece que no era exactamente quien decía ser». «En efecto», dijo la señorita Marple. «No era un clérigo jubilado de Manchester en absoluto. Era asistente de abogado y había estado llevando a cabo algún tipo de investigación privada sobre la propiedad y las ventas en este distrito, que se remontan a varios años. El coronel encontró correspondencia en la habitación de Elcott de un bufete de abogados en Londres, pidiéndole que rastreara la disposición de los artículos de los bienes de Enawore. Las agujas de la señorita Marple, que habían estado haciendo clic constantemente a lo largo de esta recitación, se detuvieron momentáneamente. La finca de Enawore era propiedad de la familia del difunto esposo de Clara Araena. El mismo, aparentemente, de Walter Ena, padre, vendió la mayor parte de las reliquias familiares para pagar deudas antes de morir. La finca era bastante sustancial en aquel tiempo, pero el juego y las malas inversiones la redujeron a casi nada. Cuando Walter heredó, apenas quedaba suficiente para mantener la casa e incluso tuvo que ser vendida después de su muerte. El señor Elcott estaba intentando rastrear lo que se había convertido en una de estas reliquias. Entonces, parece, dijo la señorita Marple. Sin embargo, ¿por qué debería hacerlo? Eso es una incógnita. El coronel Melchett cree que podría haber estado actuando en nombre de la señora Ensaf, ella misma, tratando de localizar elementos que fueron vendidos de manera indebida o bajo coacción. La señorita Marple reanudó su labor de tejer, la mente procesando las implicaciones. Si Elcott hubiera estado ayudando a Clara Ensaf a rastrear la pérdida de las posesiones familiares y si hubiera descubierto que la caja de rapé de plata ahora pertenecía a Leonard Arkwright, eso explicaría su intenso interés por el lote 27. También explicaría por qué Clara Ara lo había defendido cuando se hicieron acusaciones de robo. Pero no explicaba por qué alguien había alterado la hoja de licitación para implicarlo, ni porque ahora estaba muerto detrás del salón de la iglesia con un moretón en la sien y grava incrustada en su manga. «Señora Bantry», dijo la señorita Marple con cuidado, cuando vio a Clara Ensaf en la subasta ayer, ¿notó algo? ¿Algo en particular sobre su comportamiento? ¿Interacción con el señor Elcott tal vez? La señora Bantry frunció el ceño, tratando de recordar. «Ahora que lo menciona», dijo, «los vi intercambiar miradas una o dos veces. Nada obvio, ¿entiendes? Pero tuve la impresión de que se conocían, aunque Clara insistió ayer en que apenas se conocían». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Lo dijo eso, ¿no? Aunque encontré un cuaderno en el abrigo del señor Elcott que sugiere una implicación bastante más profunda con los asuntos de la familia Ensaf». Ella le mostró a la señora Bantry el mensaje que había copiado en su propio cuaderno. La señora Bantry lo leyó con los ojos muy abiertos. «Bien cielos», exclamó. Entonces Clara Ara debió saber sobre la investigación de Elcott. Pero si ese es el caso, ¿por qué mentiría sobre conocerlo? A menos que tuviera algo que ocultar. Aunque que podría ser, y si tiene alguna influencia en la muerte del señor Elcott, terminó suavemente la señorita Marple. Se sentaron en silencio durante un momento, rotos solo por el tic-tac del reloj de la repisa. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la hoja de ofertas, todavía sobre su mesa. «Hay otra cosa que me preocupa», dijo. «La persona que alteró esta hoja de oferta debe haber tenido acceso a ella después de que Clara Ara escribiera su propuesta ganadora, pero antes de que la señora Clement abriera la vitrina. Eso sugiere a alguien que permaneció en la sala durante ese periodo crucial, alguien que pudiera acercarse al caso sin despertar sospechas. Pero el caso estaba cerrado», protestó la señora Bantry. «Y la señora Clement tenía la única llave. Nos lo dijeron. Sin embargo», continuó la señorita Marple, «alguien logró retirar la caja de rapé sin dañar la cerradura ni dejar rastro de forzamiento. O bien tenían una llave propia, o convencieron a la señora Clement para que la abriera para ellos, o hizo una pausa considerando, o la caja de rapé nunca estuvo en el caso cuando la señora Clement la cerró ayer por la noche. Podría haberse eliminado anteriormente,
y el robo solo estaba preparado para que pareciera que ocurrió durante la subasta. La señora Vantry miró completamente confundida. ¿Pero por qué demonios alguien haría eso? Para crear precisamente la confusión que encontramos ahora, respondió la señorita Marple. Sospecha directa hacia el señor Elcott, proporcionando un motivo para su supuesta huida del salón. En última instancia, ocultar la verdadera naturaleza de lo que les pasó a ambos, la caja de rapé y al propio señor Elcott. Dejó su labor y se levantó, moviéndose hacia la ventana. La calle del pueblo yacía en silencio bajo la luz de la tarde, respetable y pacífica. Sin embargo, debajo de esa superficie plácida corrían pasiones humanas tan profundas y oscuras como las que había en cualquiera de los escenarios más dramáticos que había leído en sus novelas. «Creo que es hora de hacer una visita a la tienda de la señora Ensav», dijo en silencio. «He estado pensando en que le arreglen un vestido, y hay ciertas preguntas que podrían plantearse más naturalmente sobre un ajuste que en una entrevista formal». La señora Vantry miró a su amiga con una mezcla de admiración y preocupación por la inquietud que las investigaciones de la señorita Marple a menudo inspiraban. «Ten cuidado, Jane», dijo, «si Clara Ensav está involucrada en la muerte del señor Elcott. Entonces, aún más razones para descubrir la verdad rápidamente». La señorita Marple dijo con firmeza, «antes de que alguien, de lo contrario, sufriría daño». Recogió su bolso y guantes, haciendo la hoja de oferta cuidadosamente entre las hojas de un libro para custodia. El hilo gris plateado permaneció en su pañuelo. Un pequeño pero significativo indicio que aún no estaba listo para compartir con el inspector Slack. Se preparó para irse, mirando una vez más sus notas. Los hechos todavía estaban fragmentarios, el cuadro incompleto, pero el contorno empezaba a surgir como una fotografía que se revela en solución. Y en el centro de todo estaba Clara Ensav, con su cabello gris plateado, vestido, sus cuidadas mentiras, su conexión con la caja de rapé que faltaba y el muerto detrás del pasillo. La tarde se había vuelto más fría cuando la señorita Marple hizo su camino de regreso al salón comunitario. Había pospuesto su visita a la tienda de Clara Ensav, decidiendo en cambio que se realizara una investigación más exhaustiva de la escena antes de enfrentarse a la costurera con sus sospechas. La sala permaneció en silencio y vacía. Ahora, la emoción de ayer en la subasta reemplazada por un aire de melancolía que parecía aferrarse a las paredes de Greystone. La señorita Marple se acercó al costado de la puerta lentamente, con los ojos fijos en el suelo. La escarcha se había derretido un poco en la pálida luz del sol, dejando la tierra húmeda y flexible. Las huellas que había notado más temprano en la mañana estaban ahora más claras, sus bordes se suavizaron, pero todavía lo suficientemente nítidos para leer. Se arrodilló con cierta dificultad, manteniéndose con su bastón, y estudió las impresiones con la metódica atención que podría haber traído a un patrón de tejido particularmente complejo. Las impresiones más pesadas mostraban el patrón distintivo de un caballero. Bota para caminar, talón ligeramente desgastado en el borde exterior, lo que sugería a un hombre que llevaba su peso de ese lado. El rastro guiaba desde la puerta lateral al lugar donde se encontraba el señor Elcott. El cuerpo había sido encontrado y luego arrastrado hacia la carretera. Pero el conjunto más ligero de impresiones fue el que más le interesó. Más pequeño, más estrecho, hecho por un zapato de mujer con un tacón modesto. Las impresiones eran más profundas cerca de la puerta misma, sugiriendo que alguien había estado allí por algún tiempo, quizás esperando u observando. Luego avanzaron y se encontraron con los más pesados a unos 10 pies del edificio. La señorita Marple rastreó el camino con la mirada, reconstruyendo la escena en su mente. 2 personas habían estado allí juntas. Había habido una confrontación de algún tipo. Entonces, el caminante más pesado se tambaleó, con un pie arrastrándolo ligeramente antes de continuar hacia donde se encontró Elcott. El más ligero se había quedado allí un momento. Luego se retiró apresuradamente hacia el carril, acercándose al punto donde los 2 pares de huellas convergieron. El terreno mostraba signos de perturbación más allá del mero paso de pies, con marcas de rozaduras como si alguien hubiera perdido el equilibrio o sido empujado. Allí, atrapado en el borde áspero de una piedra que sobresalía, algo brilló a la luz del sol, un pequeño botón plateado, tipo usado en prendas de mujer, con un delicado patrón de filigrana. El hilo aún adherido era de color gris plateado, coincidiendo exactamente con el hilo que había encontrado antes cerca de la esquina del edificio.
La envolvió en su pañuelo junto al hilo conductor y continuó su examen. Cerca del marco de la puerta, quizás a 4 pies sobre el suelo, notó una marca en la madera desgastada. Tenue, apenas visible, era una mancha oscura, aproximadamente circular, del tamaño de una moneda. La señorita Marple humedeció su pañuelo con una gota de agua de su frasco y lo tocó suavemente. La tela quedó manchada con lo que parecía ser sangre seca. Se quedó muy quieta por un momento, considerando las implicaciones. Si la sangre había sido dejada en el marco de la puerta a esta altura, sugería que alguien había sido golpeado mientras estaba de pie cerca de la entrada. El moretón en la sien del señor Elcott estaba en su lado izquierdo. Si hubiera estado mirando la puerta cuando recibió el golpe, habría caído a su derecha, coincidiendo con la posición en la que su cuerpo fue descubierto. Pero había otra posibilidad, quizás más coherente con la evidencia física. Si Elcott hubiera sido golpeado en otro lugar y luego llevado a este sitio mientras aún estaba vivo pero herido, podría haber tropezado contra el marco de la puerta mientras alguien intentaba moverlo. La sangre habría estado fresca entonces, marcando la madera a su paso. La señorita Marple examinó la puerta en sí. Estaba desbloqueada como había estado desde la noche anterior. La abrió y entró en la penumbra del interior, permitiendo que sus ojos se ajustaran a las sombras. El pasillo conducía pasando el guardarropa y entrando en la sala principal, donde todavía se encontraba la mesa de caballete con los artículos de subasta restantes, dispuestos en filas ordenadas. Se dirigió al guardarropa, encendiendo la luz eléctrica del techo. El abrigo todavía colgaba de su percha, sin tocar desde ayer. El abrigo raído de Elcott permanecía como testimonio mudo de su apresurada partida. Pero algo era diferente. La señorita Marple hizo una pausa, tratando de identificar el cambio. Detrás de la hilera de abrigos de invierno pertenecientes a los más pudientes del pueblo, varias prendas habían sido dejadas de lado. El movimiento era leve, apenas notable, pero para el ojo experto de la señorita Marple, era tan obvio como un cartel colgado. Movió los abrigos con cuidado, revelando el espacio detrás de ellos. Contra la pared había una caja de madera de aproximadamente 2 pies cuadrados, del tipo usado para almacenar himnarios o registros parroquiales. No había estado allí ayer. La caja no tenía marcas y la tapa estaba asegurada con un simple cierre de metal. La señorita Marple dudó solo un momento antes de abrirla. Dentro, envuelta en capas de papel de seda, estaba la caja de rapé de plata que faltaba. No la tocó inmediatamente, sino que la estudió donde yacía, anotando cada detalle. La caja de rapé parecía intacta, su superficie grabada brillando suavemente bajo la luz eléctrica. El escudo familiar era claramente visible, un escudo rodeado de hojas de parra y un posible cuerno de caza. Junto a la caja de rapé, también envuelto en papel de seda, había un pañuelo de lino fino monogramado con las iniciales GRMO. La señorita Marple levantó el pañuelo con cuidado. Estaba impecable, sin signos de uso, manchas ni arrugas. Podría indicar que había sido llevado en el bolsillo del señor Elcott durante sus últimas horas. Este no era un pañuelo que se hubiera caído o perdido. Había sido colocado deliberadamente para sugerir que Elcott había robado la caja de rapé y la escondió allí. Pero, ¿por qué lo colocaron allí? ¿Por qué no simplemente lo devolvieron a su legítimo dueño? La respuesta, sospechaba la señorita Marple, residía en la naturaleza de lo que Clara Ensave realmente había deseado. No la caja de rapé en sí, quizás, sino justicia, reconocimiento o venganza por errores del pasado. Examinó la caja más de cerca. Debajo del papel de seda que la envolvía, encontró otro artículo, un par de gafas. La montura estaba doblada y una lente agrietada. Eran los anteojos que había esperado encontrar, los que el señor Elcott llevaba cuando examinó los artículos de subasta con tanta ansiedad e intensidad. La señorita Marple los levantó con cuidado, observando cómo el marco de metal había sido retorcido, como si lo hubieran pisado o golpeado contra algo duro. Ella pensó en el espectáculo que había encontrado en el suelo del guardarropa la noche anterior y se dio cuenta, con repentina claridad, que debían haber pertenecido a otra persona por completo. El señor Elcott había perdido sus gafas durante el enfrentamiento afuera, y habían sido posteriormente ocultadas aquí con la caja de rapé. Ella le dio la vuelta a la caja de rapé en sus manos, estudiando la parte inferior. La plata estaba aquí empañada,
menos cuidadosamente mantenida que la decorativa superficie. Y allí, rayado levemente en el metal con lo que parecía ser un instrumento afilado, estaban las iniciales CL o R o X, como si fuera suyo. O tal vez había sido marcado hace mucho tiempo por algún antepasado, cuyo nombre coincidiera por casualidad. De cualquier manera, proporcionaba una experiencia tangible, una conexión entre el elemento faltante y la mujer del vestido gris plateado. La señorita Marple envolvió la caja de rapé con cuidado en su pañuelo y lo puso en su bolso. Tendría que entregárselo al inspector Slack, por supuesto, pero no antes de que ella se hubiera convencido de ciertos otros asuntos. El pañuelo y el espectáculo los dejó donde estaban, después de anotar sus posiciones exactas. Al salir del guardarropa, casi chocó con alguien que entraba por la puerta lateral. Era Clara Ensaf, con el rostro pálido y firme, su vestido gris plateado mostrando signos de apresuramiento para reparar donde el botón se había desprendido. Por un largo momento, las dos mujeres se quedaron frente a frente en la penumbra del pasillo. Los ojos de Clara se dirigieron inmediatamente al bolso de la señorita Marple, como si pudiera ver a través de la tela la caja de rapé oculta en el interior. «Señora Ensaf», dijo la señorita Marple con suavidad, «creo que quizás deberíamos hablar». La compostura de Clara, que se había mantenido durante toda la dura prueba del día anterior, finalmente se derrumbó. Sus hombros se hundieron y sus manos se retorcieron juntas en un gesto de desesperación impotente. «Vine a recuperarlo», susurró. «Pensé que si podía devolverlo antes de que alguien lo encontrara, si podía hacer que todo esto terrible desapareciera». Su voz se apagó hasta el silencio. «No desaparecerá, ¿verdad?», dijo la señorita Marple. «Estas cosas nunca pasan. Tienen una forma de emerger eventualmente, como cuerpos en un estanque». Clara se estremeció ante la comparación. «No quise hacerle daño. Debes creerlo. Nunca quise que ninguno de». «Creo que esto sucederá», dijo la señorita Marple en voz baja, «que será mejor que me lo digas. Dime exactamente qué pasó, desde el principio, por favor, y luego decidiremos juntos lo que debe hacerse». Clara la miró durante un largo momento, sus ojos buscando en la cara de la señorita Marple alguna señal de juicio o condenación. Encontrando en cambio solo comprensión paciente, asintió lentamente y se dejó llevar a un banco cerca del muro. «Empezó hace 3 años», dijo, su voz apenas un susurro, «cuando mi marido murió y me quedé sin nada. Nada, es decir, excepto el conocimiento de lo que había sido robado a su familia y la determinación de recuperarlo». La señorita Marple se sentó junto a Clara, con las manos cruzadas sobre el regazo, preparada para escuchar la verdad detrás de la subasta. La historia de Clara Ensaf emergió lentamente, como agua filtrándose a través de la tela, cada palabra cargada de años de amargura reprimida y dolor. La señorita Marple escuchó sin interrupción, sus manos quietas en su regazo, su expresión sin ofrecer ni juicio ni absolución. «El padre de mi marido era un hombre tonto», empezó Clara, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No malvado, entiendes, pero débil. Apostó, invirtió en planes que prometían fortunas y solo generaron deudas. Para cuando Walter heredó, casi no quedaba nada de lo que alguna vez fue una propiedad considerable». Hizo una pausa, mirando fijamente las tablas del suelo desgastadas bajo sus pies. «La casa tuvo que ser vendida, por supuesto. La mayoría de los muebles fueron a liquidar acreedores, pero había ciertas piezas, reliquias familiares, que deberían haberse conservado. La caja de rapé de plata era una de ellas. Había estado en la familia Ensaf durante 5 generaciones, transmitida de padre a hijo. El abuelo de Walter la llevaba, y su padre antes que él. Y el señor Arcrite la adquirió», dijo la señorita Marple en voz baja. «¿Adquirido?». La voz de Clara se volvió aguda. «Qué palabra tan educada para lo que hizo». El padre de Walter estaba desesperado y murió ahogado en deudas. Arcrite acudió como un oportunista, ofreciendo una fracción de lo que valían las piezas. Sabía que el anciano no tenía más opción que aceptar 20 libras por algo que valía 5 veces más. La señorita Marple había presenciado tales transacciones antes, los fuertes aprovechándose de los débiles en momentos de crisis. No era ilegal, quizás, pero dejaba una mancha. Walter sabía lo que había pasado. Continuó Clara. Intentó recomprar la caja de rapé.
Le ofreció a Arcrite un precio justo, pero el hombre se negó. Dijo que era su propiedad, legalmente adquirida, y no tenía obligación de vender. Así que cuando el señor Arcrite donó la caja a la subasta, Clara vio la oportunidad de reclamar lo que sentía que era legítimamente suyo. Acordó con George Elcott que él pujara por ella, usando dinero que había ahorrado durante 3 años de trabajo cuidadoso. Nadie sospecharía que él tuviera alguna conexión con la familia Ensav. Él ganaría la subasta, pagaría el importe al fondo de la iglesia y me devolvería lo que debería haber sido mío desde el principio. Pero algo salió mal, dijo la señorita Marple. Todo salió mal, murmuró Clara. George hizo su oferta como habíamos planeado. 2.710 libras, más de lo que realmente podía pagar, pero menos que la arrogante estimación de Arcrite sobre el valor de la caja de rapé. Pensamos que nadie más pujaría tan alto por un solo artículo. Alguien alteró la hoja de oferta. Señorita Marple. Cambiaron la victoria, poniendo mi nombre como ganador al de George Elcott. Clara la miró en estado de shock. ¿Cómo lo sabías? El papel mostraba rastros de borrado, y la tinta se manchó de una manera que sugiere una alteración reciente. Sospechaba que alguien quería implicar al señor Elcott en el robo, haciéndolo parecer como si hubiera ganado la subasta y luego robado su propio premio. Pero no lo entiendo, dijo Clara, desconcertada. ¿Quién haría tal cosa? ¿Y por qué? La señorita Marple tenía sus sospechas, pero las guardó por el momento. Quizás deberíamos volver a lo que ocurrió ayer por la noche, dijo, después de descubrir que faltaba la caja de rapé. Clara respiró temblorosamente. Estaba aterrorizada. Si la policía investigaba, podrían descubrir la conexión de George conmigo y con nuestro plan. Todo por lo que habíamos trabajado sería arruinado, y George podría ser acusado de conspiración para robar. Tuve que hablar con él, advertirle que no dijera nada sobre nuestro acuerdo. Así que lo seguiste cuando salió de la sala. Sí, salió por la puerta lateral, moviéndose rápidamente, y fui tras él. Lo alcancé justo afuera, cerca de la puerta. Le rogué que esperara para dejarme explicarle lo que deberíamos hacer. La señorita Marple pensó en las huellas que convergían cerca de la entrada. Los 2 juegos de grabados contaban su historia silenciosa en la escarcha suavizada por la tierra. ¿Qué dijo? Preguntó. Estaba asustado, confundido. Alguien se acercó a él dentro del pasillo justo antes del anuncio y le dijo que necesitaba irse inmediatamente, que estaba en peligro. Un hombre con un sombrero de fieltro marrón. George nunca lo había visto antes. El hombre sabía cosas, señorita Marple. Sabía de nuestra investigación, de nuestro plan para recuperar la caja de rapé. Esto era nueva información, y la señorita Marple la archivó cuidadosamente. Un hombre con un sombrero marrón advirtiendo a Elcott que se alejara. Las piezas empezaban a formar un patrón más complejo de lo que había sospechado inicialmente. ¿Qué pasó entonces? Preguntó en voz baja. Clara se quebró. George dijo que tuvo que irse, escapar antes. Quienquiera que había tomado la caja de rapé intentó implicarlo en el robo. Intenté detenerlo, hacerle ver que correr solo empeoraría las cosas. Discutimos. Le agarré el brazo y él me tiró lejos. Mi botón se enganchó en su abrigo y se liberó. Entonces se detuvo, rostro blanco, manos temblorosas violentamente. Se tambaleó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta. Escuché el crujido. Lo vi tambalearse. Había sangre en la madera donde tenía su 100 golpe. Me miró con tal confusión, tanto dolor. Sus gafas se cayeron y se agachó para recuperarlas. Pero cuando se enderezó, parecía desorientado, y se alejó hacia el fondo del pasillo, moviéndose como un hombre en un sueño. ¿No lo seguiste? Me quedé paralizada, conmocionada. Lo vi desaparecer a la vuelta de la esquina y entré en pánico. Corrí de nuevo al pasillo y traté de componerme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrocharme el chal. La señorita Marple consideró este relato cuidadosamente. Explicaba la sangre en el marco de la puerta, el botón que faltaba, la secuencia de huellas, pero no todo. La caja de rapé, dijo. ¿Cómo llegó a estar escondida en el guardarropa envuelta con el pañuelo del señor Elcott? Clara meneó la cabeza impotente. No lo sé. Te lo juro, señorita Marple. No lo sé. Cuando volví al pasillo, nunca me acerqué a la vitrina. Estaba demasiado asustada, demasiado confundida,
y todo lo que podía pensar era en George alejándose con sangre en la cara. Pero no denunciaste la lesión, no llamaste al doctor Haydock. Pensé que estaría bien, susurró Clara. Estaba caminando, hablando. Pensé que simplemente se había golpeado la cabeza, que se recuperaría del choque y podríamos ordenar todo. Nunca lo imaginé. Su voz se quebró por completo. La señorita Marple estudió a la mujer a su lado, notando la angustia genuina, las manos temblorosas, el poder del shock y el dolor. Clara Ensab estaba diciendo la verdad, o al menos una parte de ella, pero había lagunas en su historia, inconsistencias que sugerían memoria defectuosa o emisión deliberada. Señora Ena, dijo la señorita Marple en voz baja, encontré la caja de rapé en el guardarropa, escondida detrás de los abrigos de invierno. Las gafas del señor Elcott estaban allí también, dobladas y dañadas. Alguien las colocó allí después de su muerte, dispuesto a sugerir que él había robado la caja de rapé y la escondió antes de huir. Clara la miró con ojos deslumbrados por el horror. ¿Crees que hice eso? ¿Crees que lo golpeé deliberadamente? ¿Le robé la caja de rapé y luego monté todo para parecer que lo había robado él mismo? Creo, dijo la señorita Marple con cuidado, que alguien hizo precisamente eso. Si fue usted o no, queda por determinar, pero también creo que hay más en esta historia de lo que cualquiera de nosotros comprende todavía. El hombre del sombrero marrón, por ejemplo, ¿quién era él y cómo supo de su acuerdo con el señor Elcott? Clara meneó la cabeza en silencio, su rostro una máscara de desesperación. La señorita Marple se levantó lentamente desde el banco, su decisión hecha. Tendré que llevarme la caja de rapé para inspeccionarla con más detenimiento. Y me temo que tú tendrás que contarle lo que me has contado. Pero antes de hacerlo, tengo una pregunta más. Sí. Las iniciales grabadas en la parte inferior de la caja de rapé. Cap, ¿cuándo las pusieron allí? La expresión de Clara se suavizó un poco. Mi marido me las raspó ahí hace años, cuando nos casamos primero. Dijo que, incluso si tuviera que vender todo lo demás, esta pieza siempre me pertenecería. Fue todo lo que pudo darme al final, una promesa grabada en plata. Señorita Marple asintió lentamente, comprendiendo más de lo que Clara quizá había tenido intención de revelar. La caja de rapé no solo representaba la pérdida de la fortuna, sino también el amor perdido, la esperanza perdida, la dignidad perdida. No es de extrañar que Clara estuviera dispuesta a arriesgar tanto por recuperarlo. Ven, dijo ella suavemente. Debemos hablar con la policía. Pero creo, señora Ensab, que la verdad puede resultar menos condenatoria de lo que temes. La señorita Marple acompañó a Clara Ensab a la comisaría con la firmeza pero los modales amables de una maestra de escuela acompañando a un alumno de Bewood. El inspector Slack los recibió con su habitual mezcla de sospecha y autoimportancia. Su expresión sugería que ya había resuelto el caso por su propia satisfacción y que solo se requería una confesión para confirmar su brillantez. La señora Ensab, dijo con pesadez, sentándose detrás de su escritorio como un magistrado a punto de dictar sentencia. Entiendo que tienes información pertinente a la muerte de George Elcott. Clara repitió su historia con una compostura admirable, aunque su voz vaciló al describir el momento en que Elcott se había golpeado la cabeza con el marco de la puerta. El inspector Slack escuchó con creciente escepticismo, sus dedos gruesos tamborileando sobre el escritorio. Entonces, usted admite haber estado presente cuando el fallecido sufrió una lesión fatal, dijo cuando terminó. Y admites que tenía un motivo para robar la caja de rapé desaparecida. Sin embargo, afirmas que no tuviste nada que ver con ocultarla en el guardarropa ni con la posterior muerte del señor Elcott. Te lo he dicho. La verdad, dijo Clara en voz baja. Nunca, no quería hacerle daño. La verdad, como tú decidiste presentarla, respondió Slack. Conveniente, ¿no? Este misterioso hombre del sombrero marrón que supuestamente le advirtió a Elcott que se alejara. Muy conveniente, en efecto. La señorita Marple, que había permanecido sentada en silencio durante todo este intercambio, se aclaró la garganta con delicada precisión. Inspector, me pregunto si podrías preguntarle a la jefa de correos sobre los visitantes del pueblo durante la semana pasada. Creo que encontrarás que el relato de la señora Ensab puede ser corroborado, al menos en parte. Slack la miró con ojos apenas disimulados de molestia.
No necesito lecciones de procedimiento policial de usted, señorita Marple, aunque ya que lo menciona, me he asegurado de consultar. La jefa de correos informa haber visto a un hombre desconocido en el pueblo en varias ocasiones. Un chico alto, dijo, vistiendo un sombrero de fieltro marrón y un abrigo oscuro. ¿Y ella observó a este hombre hablando con alguien en particular?, preguntó la señorita Marple. De hecho, dijo Slack, consultando sus notas con reconocimiento a regañadientes, ella lo vio en conversación con George Elcott afuera de la pensión de la señora Price, y lo vio de nuevo el día de la subasta merodeando cerca del salón comunitario. Esta información claramente preocupó al inspector, ya que complicaba su narrativa preferida de un robo simple y una muerte accidental. Señorita Marple, sin embargo, sintió una pequeña oleada de satisfacción. El hombre del sombrero marrón no fue una invención, sino una presencia real. Su interés por el COT y la subasta sugería una implicación mayor en el asunto. La encargada de correos proporciona una descripción detallada. Preguntó. Slack volvió a sus notas. Alto, como dije, quizás unos 50 años. Bien vestido, pero no llamativo. Hablé con él de manera profesional, aunque no podía ubicar exactamente su acento. Londinense posiblemente, o alguien que había vivido allí el tiempo suficiente para suavizar cualquier peculiaridad regional. Un trato profesional, señorita Marple. Eso sugirió a alguien acostumbrado a dirigir negocios, haciendo preguntas. Tal vez un abogado o un investigador privado, dijo Clara Ensav. De repente, George había mencionado que alguien había estado haciendo averiguaciones sobre ventas de propiedades y disposiciones patrimoniales en el distrito. Al principio pensó que podría ser otro asistente suyo. Firme, pero cuando preguntó, no supo nada al respecto. La expresión de Slack se agudizó. ¿Por qué no lo mencionaste antes? No pensé que fuera relevante, dijo Clara. George asumió que era simplemente otro investigador trabajando en algún asunto no relacionado. Siempre hay personas que rastrean historias familiares o investigan antiguas reclamaciones de propiedad. La señorita Marple, sin embargo, vio la importancia inmediata. Si alguien hubiera estado realizando una investigación paralela sobre las ventas de bienes de los Ensav, eso sugería que la adquisición de la caja de rapé por parte de Arcrite había atraído atención más allá del pueblo. Alguien más sabía sobre las circunstancias cuestionables de esa transacción. Inspector, dijo con cuidado, podría valer la pena hacer averiguaciones entre las empresas de investigación privada en Londres. Un hombre que realiza una investigación sobre ventas de propiedades en este distrito, particularmente las que involucran la finca Ensav, debe ser rastreable. Estas empresas generalmente mantienen registros de sus tareas. Slack parecía a punto de descartar esta sugerencia, pero años de experiencia le habían enseñado que las nociones aparentemente fantasiosas de la señorita Marple a menudo resultaban precisas. Tomó nota con visible reticencia. Haré que alguien lo investigue, dijo concediendo. Aunque sigo sosteniendo que la explicación más sencilla suele ser la correcta. La señora Ensav tenía motivos y oportunidad. El hombre de marrón, incluso si existe, no cambia esos hechos. La señorita Marple decidió no discutir el punto. En lugar de eso, sacó la caja de rapé de plata de su bolso, colocándola cuidadosamente sobre el escritorio del inspector. Encontré esto escondido en el guardarropa del salón comunitario, detrás de los abrigos de invierno. Las gafas de Elcott estaban con él, así como un pañuelo con sus iniciales. Slack examinó los artículos con interés profesional, su expresión volviéndose pensativa. Gafas rotas, dices, y el pañuelo estaba limpio. Impecable, confirmó la señorita Marple, lo que sugiere que fue colocado allí deliberadamente para implicar al señor Elcott, en lugar de haber sido dejado caer accidentalmente durante un robo. A menos que haya envuelto la caja de rapé él mismo y luego se pusiera guantes antes de ocultarla, respondió Slack, aunque sin condena previa. La señorita Marple no dijo nada, pero su expresión transmitía un escepticismo cortés. Slack, que había aprendido a reconocer esa mirada, se movió incómodamente en su silla. La pregunta sigue siendo, dijo, ¿quién realmente tomó la caja de rapé de la vitrina y cuándo? La señora Clement jura que el caso estaba cerrado y la caja de rapé estaba presente a las 3. A las 4, cuando abrió para anunciar los ganadores, la caja había desaparecido. Eso nos da una ventana de 30 minutos.
Durante ese tiempo, varias personas se movían por el salón, incluida la señora Ensav, el señor Elcott, presumiblemente, este misterioso caballero con sombrero marrón, sin mencionar al señor Arcrite, que tenía un considerable interés en la disposición de su artículo donado. Clara Ensav levantó la vista bruscamente. «Tú, no creo que Leonard Arcrite hubiera robado su propia donación». «Creo», dijo la señorita Marple suavemente, «que el señor Arcrite es un hombre que valora las apariencias y las ganancias en igual medida. Si él creía que la caja de rapé estaba a punto de ser comprada por menos de lo que él pensaba que valía, o si descubría su verdadera procedencia y temía la exposición por haberla adquirido indebidamente, podría haber tomado medidas para evitarlo. Esta fue una nueva vía de investigación. Incluso, el inspector Slack parecía intrigado a pesar de sí mismo. ¿Qué posible razón tendría Arcrite para donar un artículo solo para robarlo de nuevo? La señorita Marple sugirió. La donación fue anunciada con semanas de antelación. El señor Arcrite recibió considerables elogios por su generosidad. Si el artículo desaparecía posteriormente bajo circunstancias misteriosas, él podía conservar tanto su reputación como su propiedad, tal vez reclamarla al seguro. Quizás, o simplemente expresar arrepentimiento por ello. La cara de Clara se había ido pálida. Pero si Arcrite tomó la caja de rapé él mismo, ¿por qué implicaría a George? ¿Y qué pasa con el hombre del sombrero marrón? ¿Cómo encaja él en todo esto? Estas fueron excelentes preguntas, y la señorita Marple aún no tenía respuestas satisfactorias, pero empezaba a percibir el contorno de un plan más complejo de lo que inicialmente había sospechado. El hombre del sombrero marrón era la clave. Su presencia sugería que fuerzas más allá del pueblo habían tomado interés por la caja de rapé y su historia. «Inspector», dijo, «puedo sugerir que hable con el señor Arcrite sobre su adquisición de la caja de rapé, las circunstancias de la venta original, el precio que pagó, y cualquier documentación que pudiera poseer. Creo que encontrará información esclarecedora». Slack asintió lentamente. «Hablaré con él esta tarde, aunque dudo que aprecie que le pregunten sobre una compra que hizo hace años». «No lo imagines», asintió la señorita Marple, «especialmente si esa compra no fue tan legítima como él afirma». Se levantó para irse, pero luego se detuvo. «Inspector, cuando haga sus averiguaciones en Londres sobre investigadores privados, también podría preguntar si alguno de ellos ha sido retenido por empresas de seguros para investigar denuncias de objetos valiosos. La caja de rapé, aunque no enormemente valiosa para los estándares de Londres, todavía representaría una pérdida significativa si estaba asegurada». Slack la miró con cierto resentimiento. «¿Crees que alguien está dirigiendo un fraude de seguros?» «Creo», dijo la señorita Marple con cuidado, «que hay varias posibles explicaciones de lo ocurrido, y no deberíamos conformarnos con ninguna de ellas hasta que hayamos eliminado las alternativas. El señor Elcott ha muerto, inspector. Sea lo que sea, eso es cierto. El hecho sigue siendo incontrovertible. Se lo debemos para que él descubra la verdad completa de lo que pasó». Al salir de la comisaría con Clara Ensav caminando a su lado, la mente de la señorita Marple ya estaba avanzando hacia los siguientes pasos en su investigación: encontrar e interrogar al hombre del sombrero marrón, examinar más de cerca la historia del señor Arcrite, en algún lugar entre estos relatos, revelar la verdad sobre lo que realmente había sucedido en el salón comunitario en la fría oscuridad de noviembre. «Señorita Marple», dijo Clara vacilante mientras llegaban a la esquina cerca de su tienda, «¿me crees? Sobre no ocultar la caja de rapé, sobre no querer hacer daño a George». La señorita Marple estudió la cara más joven de la mujer, leyendo la angustia genuina allí. «Creo que me has dicho lo que recuerdas, señora Ensav. Ya sea que eso sea la verdad completa, el tiempo la revelará. Pero esto lo diré. No creo que seas una asesina. Tonta quizás, desesperada ciertamente, pero no un asesino». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. «Gracias a ti», susurró. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en el brazo. «Bueno, ve a casa y descansa. Y si recuerdas cualquier otra cosa, cualquier detalle sobre esa noche, debes decírselo al inspector de inmediato. El más mínimo detalle podría resultar significativo». Vio a Clara desaparecer en su tienda. Luego dirigió sus pasos hacia casa. La tarde se acercaba y ella tenía mucho que considerar antes de que llegara la noche.
La mañana siguiente trajo algo inesperado: noticias. El inspector Slack llamó por teléfono a la señorita Marple antes de que hubiera terminado su desayuno. Su voz llevaba una nota desconocida de excitación a regañadientes. Señorita Marple, pensé que querría. Ya lo sabemos. Hemos rastreado al hombre del sombrero marrón. Su nombre es Arthur Pemberton, soldado raso, investigador de Londres, que trabaja principalmente sobre fraudes de seguros y disputas de propiedad. Y tenías razón sobre el seguro. Parece que Arcrite tenía la caja de rapé asegurada por 150 libras, no 3 semanas antes de la subasta. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidada precisión. ¡Qué interesante! Han localizado al señor Pemberton. Estancia en el Rosen Crown to Villages terminada. Voy a entrevistarlo esta vez. Pensé que te gustaría estar presente. No oficial. ¿Cómo? Te lo has ganado. Eso fue un verdadero elogio del inspector Slack, y la señorita Marple lo aceptó con gratitud apropiada. En cuestión de una hora, se encontró sentada en el salón del Rosen Crown, un establecimiento cutre pero respetable que atendía a viajeros comerciales y al turista ocasional. Arturo Petón resultó ser muy parecido a como la directora de correos lo había descrito. Alto, bien vestido, con modales algo desgastados, ojos inteligentes y la cuidadosa cortesía de un hombre que se ganaba la vida haciendo preguntas que otros preferirían no responder. Estaba esperando a alguien de la policía local, dijo cuando el inspector Slack se presentó, acompañado también de la señorita Marple. Mal asunto lo de Elcott. Yo le advertí que dejara el asunto en paz, pero él no quiso escuchar. ¿Le advertiste?, dijo Slack bruscamente. ¿Cuándo fue esto? La noche de la subasta, justo antes de los anuncios. Había estado observando los procedimientos y vi que él examinaba la caja de rapé con bastante más interés del que parecía justificado. Lo tomé aparte y le dije que había complicaciones de las que no estaba al tanto, y sugerí que retirara su oferta y se fuera del pueblo. ¿Qué clase de complicaciones?, preguntó la señorita Marple suavemente. Petón la estudió por un momento. Entonces pareció decidir que su suave exterior ocultaba una imagen más nítida de comprensión de lo que fue inmediatamente aparente. Me contrataron hace 3 semanas la compañía de seguros Pinnacle para investigar una reclamación presentada por Leonard Arcrite. Informó que un valioso objeto, la caja de rapé de plata, había sido robado de su casa. Esto fue antes de que la donara a la subasta. ¿Entiendes? Él afirmó haberlo recuperado posteriormente, pero la empresa sospechaba del momento. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que Arcrite presentó una reclamación de seguro falsa? Estoy diciendo que las circunstancias lo justificaban. Arcrite aseguró la pieza por 150 libras, la reportó como robada y luego, convenientemente, la encontró de nuevo justo a tiempo para donarla públicamente a una subasta benéfica. La empresa sospechaba que estaba planeando que, si te la robaban por segunda vez, podría cobrar el seguro y conservar la pieza como propia. Así que viniste a Santa María a verme, observó la señorita Marple. Precisamente. Era necesario para determinar si Arcrite actuaba solo o con cómplices. También era necesario rastrear la procedencia de la caja de rapé. Los casos de fraude de seguros a menudo implican elementos cuestionables de propiedad. ¿Y qué descubriste?, preguntó la señorita Marple. Petón sacó una carpeta de cuero de su maletín, extrayendo varios documentos. La caja de rapé originalmente pertenecía a la familia Enawore. Arcrite la compró hace 5 años de James Sav, que se estaba muriendo y desesperado por fondos. La venta fue legal, pero el precio pagado fue muy inferior al valor de mercado. Arcrite lo sabía y aprovechó la situación. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó Slack. Registros de propiedad, documentos de venta de bienes, entrevistas con subastadores locales y distribuidores. Es un trabajo de investigación rutinario. Lo que complicó las cosas fue descubrir que George Elcott también estaba investigando las ventas de la propiedad de Enure, aparentemente en nombre de la viuda, Clara Ara Sav. La señorita Marple asintió lentamente. Así que tenías 2 investigaciones separadas que convergían en el mismo objeto. La tuya en nombre de la compañía de seguros y la del señor Elcott en nombre de la señora Sav. Exactamente. Y Arcrite lo sabía. Al principio creí que no. Pero desde entonces me enteré de que había estado haciendo averiguaciones sobre quien estaba preguntando. Él estaba nervioso,
desconfiado, con conciencia culpable. Quizás, murmuró Slack. En cualquier caso, cuando vi a Elcott en la subasta mostrando un interés tan obvio en el lote 27, me di cuenta de que estaba a punto de complicar algo ya delicado. Si ganaba la licitación y luego revelaba la historia de la caja de rapé públicamente, el reclamo de seguro de Arcrite quedaría expuesto como fraudulento. Por otro lado, si la caja desaparecía, como sospechaba que Arcrite planeaba, Elcott podría verse implicado. Así que le advertiste, dijo la señorita Marple. Sí, le dije que había peligros corrientes en el trabajo y que debería salir inmediatamente. Pensé que lo convencí. Parecía asustado suficiente para escuchar, pero luego la caja de rapé desapareció y todo se fue al infierno. El inspector Slack había estado tomando notas a lo largo de esta explicación. ¿Viste quién sacó la caja de rapé del expositor? No lo hice. Estaba viendo a Arcrite y permanecí en el salón principal durante el periodo crucial. Sin embargo, lo observé hablando con alguien cerca de la puerta lateral poco antes del anuncio. Una mujer con un vestido gris. La señora Ensaf, dijo Slack con satisfacción. No pude estar seguro de su identidad en ese momento, pero sí, desde que me enteré, supe que era Clara Ensaf. La señorita Marple había estado escuchando todo esto con mucha atención, pero ahora intervino con una pregunta que parecía tangencial. Señor Petón, en su investigación sobre los asuntos del señor Arcrite, ¿examinó sus registros financieros? Petón parecía sorprendido, solo en la medida en que se relacionara erróneamente a la reclamación de seguro a puerta cerrada. ¿Por qué preguntar? Cautelosamente, la señorita Marple explicó que las finanzas del señor Arcrite podrían indicar que la situación era más precaria de lo que parecía. Un hombre bajo presión financiera, a veces, toma medidas desesperadas. Ahora que lo mencionas, dijo Petón, me di cuenta de que Arcrite había sido bastante agresivo en la adquisición de artículos infravalorados en los últimos años, no solo de la finca en Ure, sino de otras familias en circunstancias reducidas. Es un patrón que sugiere que alguien construye activos rápidamente, posiblemente contra deudas. Creo, dijo la señorita Marple, levantándose de su silla, que deberíamos visitar al señor Arcrite. Inspector, con el permiso de Petón, ¿podríamos examinar cualquier documentación que tenga respecto a la procedencia de la caja de rapé? Sospecho que será esclarecedor. Los tres se dirigieron a la importante casa de Arcrite, en las afueras del pueblo, una estructura de ladrillo que proclamaba las aspiraciones de su dueño a la gentileza. Arcrite los recibió con irritación mal disimulada, su actitud sugiriendo que consideraba todo el asunto por debajo de su dignidad. Ya les dije todo lo que sé, dijo al inspector Slack. La caja de rapé fue robada. George Elcott murió lamentablemente y he perdido una pieza valiosa que doné en buena fe a la iglesia. Sí, sobre eso, dijo Slack con fuerza. Hemos aprendido información interesante sobre su reclamación de seguro sobre la caja de rapé presentada 3 semanas antes de que la donara. El rostro de Arcrite se ensombreció. Eso es un asunto completamente aparte. La pieza me fue robada de mi casa y luego la recuperé. No vi ninguna razón para no proceder con la donación según lo previsto. Y el hecho de que podría cobrar 150 libras sí, susurró Petón. ¿Quién eres? Preguntó Arcrite. Arthur Petón, representando a Pinnacle Insurance. He estado investigando su reclamación, señor Arcrite, y me temo que la empresa tiene serias dudas sobre su legitimidad. Por un momento, Arcrite pareció que podría ordenarlos a todos salir de su casa, pero luego, tal vez dándose cuenta de la inutilidad de la fanfarronería, se hundió en una silla con el aire desinflado de un hombre cuyos planes se habían desenredado. No lo entienden, dijo pesadamente. La caja de rapé era mía, comprada legalmente. Tenía todo el derecho a asegurarlo, todo el derecho a donarlo. Pero lo compraste por 20 libras a un hombre moribundo y lo aseguraste por 150 libras, dijo suavemente la señorita Marple. Eso es bastante ganancia, señor Arcrite. Y cuando supiste que alguien estaba investigando las circunstancias de esa compra, te preocupaste. No hice nada ilegal, insistió Arcrite. Tal vez no, asintió la señorita Marple, pero tampoco habías hecho nada de lo cual pudieras estar orgulloso. Señor Petón, ¿puedo? ¿Ve esos documentos? Petón le entregó la carpeta y la señorita Marple examinó el contenido cuidadosamente. Había facturas de venta,
documentos de seguro y copias de registros patrimoniales. Pero lo que le llamó la atención fue un pequeño libro encuadernado en cuero metido en un bolsillo lateral de la carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó. «El libro de cuentas de Arcrite», dijo Petón. «Lo obtuve a través de mi investigación. Detalla sus adquisiciones en los últimos 5 años». La señorita Marple lo abrió con cuidado, pasando el dedo por las entradas. Había docenas de artículos enumerados, cada uno con un precio de compra y un valor estimado. El patrón fue consistente. Artículos comprados a bajo precio de vendedores en apuros, luego valorados en muchas veces su precio para fines de seguro. Pero hubo una entrada en particular que la hizo pausar. Fechada 6 meses antes, registraba la adquisición de una caja de rapé de plata de la finca en Ure por 20 libras. A su lado, en tinta diferente, parecía haberse añadido más tarde una nota. Clara H. indagando en el COD, investigando la exposición al riesgo. Ella mostró la entrada al inspector Slack, quien la leyó con creciente comprensión. «¿Sabías que la estaban buscando?», dijo Arcrite. «¿Conocías a la señora Ensav? Quería recuperarlo y el COT estaba investigando en su nombre». Arcrite no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. La señorita Marple cerró el libro de cuentas cuidadosamente. La imagen se estaba volviendo más clara, aunque faltaban piezas. Arcrite había estado al tanto de las investigaciones y temía ser expuesto. «Pero si hubiera tenido suficiente miedo como para matar», comentó suavemente la señorita Marple. El estudio de Arcrite tenía el efecto opresivo de una habitación donde se guardaban secretos demasiado tiempo. Slack estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión sugiriendo que había llegado al límite de su paciencia con todo el asunto. Petón examinó el libro de cuentas con interés profesional, mientras la señorita Marple se sentaba cerca de la ventana, manos juntas en silencio sobre su regazo. «El señor Arcrite, ¿verdad?», dijo suavemente. «Creo que nos ahorrarías a todos un tiempo considerable si nos dijeras exactamente qué ocurrió la noche de la subasta. ¿Sabías que la señora Ensav deseaba recuperar la caja de rapé? ¿Sabías que el señor Elcott investigaba en su nombre? ¿Qué hiciste con ese conocimiento?». El rostro de Arcrite se había vuelto gris. Parecía mayor de repente, disminuido por el colapso de cualquier fachada que sostuviera. «Yo no lo maté», dijo con voz ronca. «Cualquier otra cosa que se te ocurra. Yo no maté a George Elcott». «Pero tomaste la caja de rapé de la vitrina», observó la señorita Marple. Siguió un largo silencio. Entonces Arcrite asintió lentamente. «Sí, lo tomé. No podía dejar que Clara Ensav recuperara el título. No podía dejar que ella expusiera cómo lo había adquirido. El reclamo del seguro ya estaba bajo investigación. Si se supiera que engañé al padre de su marido, compré la pieza por una fracción de su valor de un hombre moribundo, mi reputación sería destruida. Así que robaste tu propia donación», dijo rotundamente el inspector Slack. «Lo quité temporalmente», dijo Arcrite, corregido, aunque la distinción parecía hueca incluso para él. «Tuve a la señora Clement duplicando la llave semanas antes de donar la caja de rapé. Le dije al cerrajero que necesitaba un repuesto por motivos de seguridad. No vio razón para preguntar». La expresión de la señorita Marple no mostró sorpresa alguna ante esta revelación. «Entonces abriste el caso en algún momento entre las 3 y 4. Retiraste la caja de rapé». «¿Y luego qué?». «Lo escondí en la habitación de los abrigos», admitió Arcrite, «detrás de los abrigos de invierno, en una caja de madera donde la parroquia guarda libros de himnos antiguos. Pensé que podría recuperarlo más tarde, afirmar que había sido robado, archivar otra reclamación de seguro y finalmente venderlo de forma privada fuera del distrito». «Muy minucioso», dijo Petón secamente. «Excepto para las 2 personas que ya estaban investigando su adquisición de la pieza. Pensé que podría manejar eso», dijo Arcrite. «Me acerqué a Elcott el día antes de que comenzara la subasta y le dije que sabía lo que estaba haciendo, que estaba perdiendo el tiempo, que la venta fue legal y que debería abandonar el pueblo». «¿Lo hizo?», preguntó la señorita Marple. «No lo sé. Quizás estaba fanfarroneando. Pero no podía arriesgarme. Cuando vi que hizo una oferta tan alta por la caja de rapé, me di cuenta de que estaba decidido a recuperarlo para Clara, así que decidí actuar. Modifiqué la oferta ganadora». «Inspector», dijo Slack.
Arcrite asintió miserablemente. Después de sacar la caja de rapé del caso, borré el nombre de Clara y escribí el código en su lugar. Pensé que, si él aparecía y luego la caja desaparecía, él sería el culpable del robo, y Clara sería otro postor decepcionado, sin que nadie la conectara con la investigación de Elcott. La señorita Marple había estado escuchando esta confesión con mucha atención, pero ahora planteó un punto que la preocupó. Señor Arcrite, cuando escondió la caja de rapé en el guardarropa, ¿colocó algo más con eso? Arcrite miró confundido. No, solo la caja de rapé envuelta en papel de seda. ¿Por qué? Porque cuando lo descubrí ayer, iba acompañado de un pañuelo con las iniciales del señor Elcott y sus gafas dobladas y rotas. Esos artículos no estaban allí cuando escondiste el rapé. ¿Eran cajas? El efecto de esto. La pregunta fue inmediata. Arcrite palideció. No. Dios mío, no. Solo escondí la caja de rapé. Nunca toqué las pertenencias de Elcott. Luego alguien más los colocó allí, dijo la señorita Marple en voz baja. Alguien que quería implicar aún más al señor Elcott en el robo. Alguien que tenía acceso a sus gafas después de perderlas durante el enfrentamiento en las afueras de la sala. El inspector Slack había estado siguiendo este intercambio con creciente comprensión. La señora Ensave estaba allí cuando Elcott se golpeó la cabeza. Si sus gafas se le hubieran caído, podría haberlas recuperado. Podría haberlo hecho, asintió la señorita Marple, pero no estoy segura de que lo hiciera. Las gafas que encontré en el guardarropa estaban muy dañadas, dobladas más allá de lo que una simple caída habría causado. Parecían como si las hubieran pisoteado o golpeado deliberadamente. La señora Ensave no tenía ninguna razón para dañarlas. De hecho, si quería ocultar evidencia de la confrontación, habría dispuesto de ellas por completo. No las habría colocado donde implicaran al señor Elcott en el robo. Petón había estado escuchando pensativamente. Entonces, ¿quién las puso allí? ¿Quién más tenía acceso tanto al guardarropa como a las gafas de Elcott? La señorita Marple se levantó de su silla y se movió hacia la ventana, mirando hacia el jardín gris de noviembre. Creo que, poco a poco, hemos cometido un error fundamental en nuestra comprensión de lo que pasó esa noche. Se asumió que el robo de la caja de rapé y la muerte de Elcott estaban relacionados, y que uno condujo directamente al otro. Pero ¿y si se llevaron a cabo eventos separados por diferentes personas con diferentes motivos? ¿Estás sugiriendo dos delitos? Dijo Slack escépticamente. Estoy sugiriendo, dijo la señorita Marple, volviéndose para encararlos, que el señor Arcrite robó su propia donación para evitar exposición y mantener su fraude de seguro. Pero alguien más utilizó ese robo como una oportunidad para dañar al señor Elcott y asegurarse de que no pudiera completar su investigación. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones de esta teoría se apoderaban de ellos. Arcrite parecía realmente conmocionado, tal vez dándose cuenta por primera vez de la magnitud de las consecuencias de sus actos. Pero, ¿quién? Preguntó Petón. ¿Quién más habría tenido razón para querer silenciar a Elcott? La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. Alguien que sabía sobre la investigación, alguien que tenía tanto que perder con su éxito como el señor Arcrite. Alguien que estuvo presente en el salón esa noche y que tuvo la oportunidad de seguir al señor Elcott afuera. ¿Clara Ensave? Dijo Slack de nuevo, pero con menos convicción que antes. Quizás, dijo la señorita Marple, aunque encuentro difícil creer que la señora Ensave habría matado a la única persona que estaba tratando de ayudarla a recuperar la propiedad de su familia. No. Creo que debemos mirar en otro lugar para encontrar nuestra respuesta. Ella se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Inspector, creo que deberíamos volver al salón comunitario. Hay algo que deseo examinar más de cerca. Algo que me ha estado preocupando desde que descubrí la caja de rapé oculta. ¿Qué es eso? Preguntó Slack. El pañuelo, dijo la señorita Marple. Estaba demasiado limpio, demasiado cuidadosamente organizado. Cuanto más pienso en ello, más segura estoy de que no era del señor Elcott en absoluto, a pesar de las iniciales bordadas en él. Esta declaración parecía críptica incluso para los estándares de la señorita Marple, pero ella se negó a dar más detalles. Los cuatro regresaron al salón, donde ya la tarde de otoño se desvanecía en el anochecer temprano. La señorita Marple condujo directamente al guardarropa, al lugar detrás de los abrigos de invierno, donde había descubierto la caja de madera. La caja todavía estaba allí,
ahora vacía, con la tapa colgando abierta. La señorita Marple examinó cuidadosamente los bordes interiores, luego giró su atención a los abrigos, revisando los bolsillos con sistemática minuciosidad. En el bolsillo de un abrigo de lana pesada perteneciente al vicario, encontró lo que buscaba: un segundo pañuelo idéntico al primero, marcado con las mismas iniciales, G. 2 pañuelos, dijo, sosteniéndolos a la luz, ambos con el mismo monograma. Pero si los examinan de cerca, verán que no son exactamente iguales. Este, encontrado con la caja de rapé, es más nuevo y de lino fino. Este del abrigo del vicario es más viejo, más desgastado, el tipo de pañuelo que un hombre de medios modestos realmente podría usar. No lo entiendo, dijo Arcrite. El pañuelo colocado con la caja de rapé tenía como objetivo implicar al señor Elcott, explicó la señorita Marple. Pero no era suyo en absoluto. Era un accesorio cuidadosamente preparado y plantado para sugerir su culpabilidad. Alguien fabricó un pañuelo con sus iniciales, alguien que sabía que estaría en la subasta y que planeó de antemano usar su presencia como tapadera para sus propios fines. El rostro del inspector Slack adquirió una expresión atónita. Entonces, ¿quién lo plantó? ¿Quién tenía acceso al guardarropa después de que Arcrite escondió la caja de rapé? Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que la persona que puso ese pañuelo es la misma que golpeó al señor Elcott por segunda vez después de que la señora Ensab lo dejó aturdido y sangrando. La misma persona que lo arrastró hasta el fondo del pasillo y lo dejó morir en el frío. Y creo que sé quién es. Ella los miró a cada uno a su vez, sus ojos azules penetrando tras sus gafas. Es hora, dijo, de reunir a todos los involucrados en este asunto y revelar la verdad. Inspector, ¿sería tan amable de convocar a la señora Ensab, a la señora Clement y a cualquier otra persona que estuviera presente en la subasta? Creo que podemos resolver este asunto antes del anochecer. Cuando la pequeña reunión se reunió en el salón comunitario, el anochecer de noviembre se había asentado completamente sobre Santa María de Mí. Las luces eléctricas proyectaban sombras duras al otro lado de la misma habitación donde, apenas 2 días antes, el pueblo se había reunido en anticipación de entretenimiento benéfico. Ahora el ambiente estaba cargado de tensión y acusaciones tácitas. Clara Ensab estaba sentada pálida y rígida cerca del frente, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Leonard Arcrite estaba de pie junto al muro, su anterior fanfarronería reemplazada por una resignación hosca. La señora Clement rondaba cerca de su marido, luciendo completamente desconcertada por el giro que habían tomado los acontecimientos. El doctor Haddock también había venido, junto con el coronel Melchett, que había insistido en estar presente en su calidad de magistrado. Arthur Petton permaneció en silencio a un lado, sus instintos de investigador alertas a cada matiz de expresión y gesto. El inspector Slack se colocó cerca de la puerta, anticipando la necesidad de evitar la fuga de alguien. La señorita Marple se sentó en su silla habitual, su cesta de tejer a un lado, aunque sus manos permanecieron quietas sobre su regazo. Gracias a todos por venir, comenzó en voz baja. Sé que esto ha sido un momento angustioso para todos. Un hombre ha muerto, y se lo debemos a George Elcott descubrir toda la verdad de lo sucedido a él. Sabemos lo que pasó, dijo Arcrite con amargura. Me robé mi propia donación como un tonto, y Elcott murió como resultado. Me enfrentaré a las consecuencias que la ley exige. De hecho, enfrentarás consecuencias por tu robo y fraude de seguros. Estuvo de acuerdo la señorita Marple. Pero no mataste al señor Elcott, señor Arcrite. De eso estoy segura. Una oleada de sorpresa recorrió la reunión. Clara Ensab miró hacia arriba bruscamente, con esperanza y confusión cautelosa en su expresión. Entonces, ¿quién lo hizo?, preguntó el coronel Melchett. La señorita Marple dirigió su mirada hacia la señora Clement, que estaba de pie cerca del vicario con su mano apoyada en su brazo. Señora Clement, usted nos dijo que mantenía la única llave de la vitrina en su anillo, que nadie más tenía acceso a ella. La señora Clement asintió nerviosamente. Es correcto, señorita Marple. He sido muy cuidadosa con ella. Y, sin embargo, el señor Arcrite logró hacer un duplicado, observó la señorita Marple, lo cual sugiere que la llave estuvo fuera de su posesión el tiempo suficiente para causar una impresión que se tomaría. ¿Cuándo podría haber ocurrido eso? No recuerdo haberla perdido nunca. Señora Clement, dijo vacilante.
No, no me imagino que la haya perdido, dijo la señorita Marple con suavidad. Podría habérsela prestado a alguien en quien confiaba, alguien que se ofreció a ayudar con los preparativos de la subasta, tal vez alguien que necesitaba acceder a la vitrina para ordenar los lotes adecuadamente. La cara de Clement se puso blanca. Lo hice. Lo presté una vez hace varias semanas, pero solo por una tarde. No pensé nada en ese momento. ¿A quién se lo prestaste?, preguntó el inspector Slack bruscamente. Pero la señorita Marple ya estaba hablando, su voz suave pero clara atravesando el salón tranquilo. Se lo prestaste a tu marido, ¿no es así, señora Clement? El vicario lo necesitaba para ayudar a configurar la pantalla de los lotes antes de la subasta. El reverendo señor Clement había permanecido en silencio durante todo este intercambio, su rostro redondo y agradable mostrando solo un leve interés. Ahora, sin embargo, algo cambió en su expresión, una tensión alrededor de los ojos que la señorita Marple reconoció, la mirada de alguien cuya defensa cuidadosamente construida había sido violada. Mi querida señorita Marple, dijo con un forzado intento de jovialidad, me temo que ha confundido el asunto de alguna manera. No tuve nada que ver con la caja de rapé desaparecida ni con la desafortunada muerte del pobre señor Elcott. No lo creo. Dijo que sí, respondió la señorita Marple. Aunque ahora que lo mencionas, permítanos examinar lo que sabemos. El señor Arcrite robó la caja de rapé y la escondió en la habitación del guardarropa. La señora Ensave confrontó al señor Elcott afuera y accidentalmente lo hizo golpearse la cabeza. Ambos eventos ocurrieron, pero ninguno explica completamente lo que pasó después. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Ya ves, dijo. El señor Elcott resultó herido pero estaba vivo cuando la señora Ensave lo dejó. Estaba aturdido, sangrando de una herida superficial en su templo, pero caminaba y era coherente. Sin embargo, por la mañana estaba muerto detrás del salón, con grava incrustada en la manga y le faltaban las gafas. Fallo cardíaco, Foulet, dijo el doctor Haddock, aunque su voz carecía de convicción. Frío, el impacto de la lesión, admitió la señorita Marple. También hubo un segundo tipo de lesión, doctor, uno que usted mencionó solo brevemente en su examen inicial, un hematoma en la base del cráneo, parcialmente oculto por el cuello del señor Elcott. El doctor Haddock frunció el ceño y luego asintió lentamente. Había algunos moretones allí. Sí, los atribuía a la caída o a su golpe contra el marco de la puerta. Pero el ángulo era incorrecto para eso también. El moretón fue causado por un golpe deliberado desde atrás, dijo la señorita Marple, mientras el señor Elcott ya estaba desorientado por su primera lesión. Un golpe destinado a asegurar que no se recuperara, que muriera de exposición en la fría noche de noviembre. El salón quedó completamente en silencio. Incluso el vicario cesó sus protestas y se quedó congelado, con una expresión que mezclaba miedo y cálculo. Después de que la señora Ensave huyó nuevamente al salón, continuó la señorita Marple. Alguien más se encontró con el señor Elcott mientras vagaba confundido y sangrando cerca de la entrada lateral. Alguien que se dio cuenta de que la muerte de Elcott resolvería varios problemas a la vez. Silenciaría su investigación sobre las ventas de patrimonio de Ensave. Proporcionaría un chivo expiatorio conveniente para la caja de rapé desaparecida. Lo más importante, protegería a alguien que tenía mucho que perder con esa investigación. Esto es absurdo, dijo Clement, su voz alzada. ¿Por qué tendría alguien interés en el patrimonio de Ensave o en los tratos fraudulentos de Arcrite? ¿Por qué?, dijo la señorita Marple en voz baja. Ustedes fueron cómplices de ellos. La investigación del señor Petton reveló que el señor Arcrite adquirió numerosos artículos de familias en dificultades durante los últimos 5 años. Lo que no sucedió inmediatamente fue cómo supo que familias estaban en apuros, que propiedades estaban a punto de ser vendidas, que individuos eran lo suficientemente desesperados como para aceptar precios injustos. Ella miró directamente al vicario. Usted lo sabía, señor Clement. En su capacidad pastoral, aprendió de las dificultades de estas familias. Compartió esa información con el señor Arcrite. A cambio, recibió un porcentaje de sus ganancias. El fondo de la iglesia se benefició considerablemente de donaciones anónimas durante esos mismos años. ¿No es así? La señora Clement se quedó sin aliento, girándose para mirar fijamente a su marido, mientras el horror se iba asentando. Richard, dime que esto no es cierto.
Pero la cara del vicario se volvió gris y flácida. La máscara de piedad finalmente cayó, revelando al calculador oportunista debajo. «No puedo probar nada de esto», dijo ronco. «Encontré el libro de cuentas», dijo Petón, dando un paso adelante. Oculto en su estudio en la vicaría, el inspector Slack obtuvo una orden judicial esta tarde, basada en las sospechas de la señorita Marple. El libro detalla cada transacción, cada comisión que recibiste de las compras de Arcrite, incluida la venta de la caja de rapé en Sav. El vicario se balanceó un poco. Por un momento, la señorita Marple pensó que podría desmayarse. Entonces él se estabilizó, su expresión endureciéndose en algo feo y desafiante. «El Cot iba a exponer todo», dijo con amargura. «Él trazó el patrón y descubrió mi participación. Me confrontó antes de ese día y me dijo que tenía suficientes pruebas para arruinar tanto a Arcrite como a mí. Me dio hasta la noche para confesarme voluntariamente o iría a las autoridades. Entonces, cuando lo viste afuera, herido y desorientado por su encuentro con la señora Ensav, te aprovechaste de la oportunidad», dijo la señorita Marple. «Lo golpeaste de nuevo, un golpe más duro en la base del cráneo. Luego lo arrastraste al fondo del salón y lo dejaste morir en el frío. Él iba a destruirme, Clement», dijo. «Destruiría mi posición, mi reputación, todo lo que había construido. No podía permitir que eso sucediera». Clara Ensav se había levantado de su silla. Todo corría por su cara. «Dean, él estaba tratando de ayudarme. Él estaba tratando de recuperar lo robado de mi familia. Y lo mataste por eso». «No quise matarlo», dijo Clement desesperadamente. «Solo quería silenciarlo, detener su investigación. Pensé que el frío acabaría con lo que había hecho el golpe, que se vería como un accidente, como un paro cardíaco. Pero aún así tomaste precauciones», dijo la señorita Marple. «Recuperaste sus gafas después de que se cayeran, las aplastaste deliberadamente y las escondiste con la caja de rapé que Arcrite ya tenía oculta. Plantaste un pañuelo con las iniciales del Cot, uno que habías hecho especialmente después de enterarte de que asistiría a la subasta. Querías asegurarte de que, si se hicieran preguntas, el Cot parecería un ladrón que había muerto huyendo de su crimen». El inspector Slack ya había avanzado, con sus esposas en la mano. «Richard Clement, te arresto por asesinato de George Elcott». El vicario no hizo resistencia. Parecía haber envejecido una década en los últimos minutos, sus hombros desplomados, con el rostro gris por la derrota. Slack lo condujo hacia la puerta. Se detuvo y miró hacia atrás a su esposa, que estaba llorando en silencio. «Lo siento, Margaret», dijo. «Lo siento muchísimo». Luego se fue y el salón se sumió en un silencio de sorpresa. La señorita Marple se levantó lentamente de su silla, recogiendo su cesta de tejido con movimientos cuidadosos. Se acercó a Clara Ensav y le colocó una mano suave sobre el hombro. «Lo siento», dijo. «Sé que el señor Elcott estaba tratando de ayudarte, y su muerte es una terrible tragedia, pero al menos ahora la verdad es conocida y su sacrificio no fue totalmente en vano». Clara la miró a través de sus lágrimas. «¿La caja de rapé? ¿Qué pasará con eso ahora?» «Creo», dijo la señorita Marple, mirando a Petón, «que la compañía de seguros lo devolverá a su legítimo dueño una vez que se resuelvan los asuntos legales. Te pertenece a ti, señora Ensav. Siempre lo hizo». A medida que la reunión se dispersaba en la noche de noviembre, la señorita Marple se quedó un momento en la sala vacía, pensando en la codicia y la desesperación, en los tesoros y los precios terribles que la gente pagó por poseerlos. «Algunos tesoros encierran más dolor que la plata», murmuró para sí misma. Luego cogió su cesta y caminó lentamente a casa a través de la oscuridad, dejando atrás el salón y sus sombras.